Hola gente de Youtu, ¿cómo están? Espero que bien, solo les vengo a dejar esta novela ligera, espero que lo apoyen mucho y suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video en este canal. Sin más empecemos. Capítulo 196. Capítulo 196. El paso del tiempo en la realidad no se detuvo solo porque Zixu viajara en el tiempo. La feroz batalla entre Sasuke e Itachi tampoco se detuvo. Pero llamarlo una batalla decisiva no era del todo preciso. Si Itachi se hubiera entregado por completo, habría sido una masacre. Pero, dada la fuerza que demostró, estaba en constante conflicto con Sasuke, lo cual era simplemente ridículo. Zetsu, escondido a lo lejos entre los árboles, no pudo evitar encontrarle la gracia. Obviamente, conocía el verdadero plan de Itachi: sacrificarse para allanar el camino a Sasuke. Aunque Akatsuki probablemente iría tras Konoha tras su muerte, Itachi seguía prefiriendo a Sasuke por encima de la aldea. El pobre Sasuke estaba completamente a oscuras, pensando que su arduo trabajo con el ninjutsu estaba dando frutos. Su Sharingan de 3 tomó y giró violentamente y los rayos se condensaron en una armadura. Un ninjutsu que desarrolló estudiando la técnica de armadura Zer de Agurami Atsuizumi. Itachi estaba sinceramente complacido. Sasuke ya mostraba los primeros indicios del Susanoo de cuerpo completo. Si dominaba esta armadura de relámpago, desbloquear el Susanoo más adelante sería más fácil. ¿Armadura de relámpago? No está mal. Pero, idiota, el verdadero poder del clan Uchiha reside en nuestros ojos. Has tomado una decisión estúpida. Me llevaré esos ojos, y el Mangekyou Sharingan eterno será mío, se burló Itachi, intentando fingir locura mientras accidentalmente revelaba indicios de la verdad. No necesito esos ojos para vencerte. Espetó Sasuke. Formó una lanza de relámpago en una mano, se lanzó hacia adelante y atacó a Itachi, pero falló. El cuerpo de Itachi se dispersó entre una bandada de cuervos. Aunque Sasuke intentó no mirar, sin querer hizo contacto visual. Esa breve mirada fue suficiente. El Mangekyou Sharingan de Itachi giró como un vitral, arrastrando a Sasuke a un mundo de ilusión. Los cuervos inundaron la boca de Sasuke uno tras otro, casi reventándole el pecho. En este inquietante espacio de ilusión, apareció Itachi, omnipresente. Curiosamente, Itachi no aprovechó la oportunidad. Sasuke rompió el genjutsu con pura fuerza de voluntad. Itachi tosió sangre con violencia. Su túnica de Akatsuki estaba manchada y sucia, con un daño interno evidente. Aún así, no dijo nada. La siempre lluviosa aldea de la lluvia se sentía aún más opresiva. Las nubes, oscuras y densas, centelleaban con relámpagos azules. El cielo se oscureció y el chakra de Sasuke atrajo los relámpagos hacia abajo. De esas nubes, se formaron y se congregaron unicornios de trueno ennegrecidos. Comparado con su tamaño, Itachi parecía pequeño, casi lastimoso. ¿Así que empezaste a condensar nubes de tormenta en cuanto llegamos? Menudo crecimiento, reflexionó Itachi, mirando al dios del trueno que flotaba en el aire. Sasuke. Muere, Kirin. Bestia del trueno, el relámpago salvaje cayó como un castigo divino, vaporizando el área donde se encontraba Itachi. El Kirin continuó su furia hasta que las nubes se dispersaron. Sasuke, quien ejercía como medium del rayo, tenía quemaduras por todas partes, pero su ninjutsu médico no le faltó. Grandes trozos de piel quemada se desprendieron y sanó rápidamente. Jadeó Sasuke con dificultad. Tanto el Kirin como su autocuración habían agotado casi todo su chakra. Necesitaba descansar urgentemente. ¿Está muerto?, murmuró, mirando fijamente el polvo y la lluvia que se desvanecían. Pero, por supuesto, estaba decepcionado. Un chakra carmesí brilló a través del humo. Un aura abrumadora y aterradora emergió. Itachi no estaba muerto. Mientras tanto, lo primero que hizo Kakashi tras descubrir la desaparición de Sasuke fue empezar a buscar. Recorrió toda la aldea de la lluvia, pero no encontró nada hasta que vio nubes de tormenta amontonándose en la distancia. Ahí era donde debía estar Sasuke. Pero antes de que pudiera moverse, apareció otra presencia inesperada. Konan, con su cuerpo como un fantasma vestido de blanco, descendió silenciosamente tras él, con sus enormes alas de papel aleteando suavemente. Su fría mirada se fijó en Kakashi desde arriba. Miles de hojas de papel giraban a su alrededor, envolviendo a Kakashi como si tuvieran mente propia. Muere, dijo con frialdad. Sus alas lanzaron una lluvia de plumas de papel afiladas como cuchillas.
Kakashi se preparó para usar a Kamui para escapar, pero alguien más intervino primero. La trampa de papel que giraba tembló violentamente y luego se hizo añicos. Un puño poderoso atravesó la prisión de papel. Cada golpe tenía una fuerza explosiva de 1 pulgada, reduciendo las afiladas láminas a polvo inútil. El hombre corrió hacia Kakashi, atrapó gotas de lluvia en el aire y las arrojó como shuriken, atravesando las hojas de papel restantes. ¿Puedo preguntar tu nombre?, preguntó Kakashi, aprovechando el descanso para retirarse. Desde la tierra de los remolinos, Yugachinano, nosotros, respondió la figura, con su voz como un trueno. Entonces ambos salieron corriendo. Pero este era territorio enemigo. No sería tan fácil huir. Aparecieron docenas de clones de papel de Conan, acorralándolos. Pero Yugachinano no entró en pánico. Reconoció que el periódico de Conan contenía etiquetas explosivas ocultas. Un movimiento en falso y volarían por los aires. Pero los movimientos de Chinano eran rapidísimos. Esquivaba cada hoja en un radio de 2 metros con una sincronización perfecta. En 7 pasos, el puño es más rápido que el pensamiento. Sus puñetazos eran como balas. El clon de Conan ni siquiera lo vio venir antes de que un enorme agujero le atravesara el cuerpo. Chinano terminó su combo, exhaló suavemente y adoptó la pose característica Kamae, postura de guardia. Me enfrentaré a 10. Los clones restantes explotaron y se convirtieron en escombros. Incluso las etiquetas explosivas quedaron reducidas a escoria inofensiva. Buen trabajo. Elogió Kakashi, agarrando el hombro de Chinano mientras corrían. Su objetivo no era pelear, sino obtener información sobre Akatsuki. Conan era un miembro confirmado de Akatsuki. Lo que probablemente significaba que este lugar era su base. El líder de Akatsuki aún no ha aparecido y, pensó Kakashi, enloquecido. Esta lluvia y está mal. El líder ya debería haber sentido nuestra presencia. ¿Por qué enviar solo a Conan? Algo no cuadraba. Los instintos de Kakashi gritaban que algo grande estaba por venir. Y tal como temía, varias siluetas siniestras aparecieron ante ellos, cada una irradiando intenciones asesinas. Capítulo 197. Capítulo 197. 6 figuras de cabello naranja con túnicas de Akatsuki bloquearon el paso de Kakashi y su compañero. Liderándolos estaba nada menos que Tendo Pain. Así es, el legendario Ojo de Dios, el mismo Ojo del Sabio de los 6 Caminos, el Rinnegan, murmuró Kakashi, con el corazón destrozado. Ahora estaba confirmado. Amegakure era el escondite de Akatsuki. Demasiada gente ha muerto aquí, su dolor me hizo crecer. Solo cuando los niños ignorantes y necios sienten dolor pueden madurar de verdad. Tendo Pain levantó una mano hacia Kakashi, su tono sonaba más como si estuviera hablando consigo mismo. Pero a través de la agonía del sufrimiento sin fin, he trascendido la mortalidad, y me he convertido en un dios. De repente, Kakashi sintió una poderosa fuerza de succión que lo empujaba hacia adelante, su cuerpo fue arrastrado impotente hacia Tendo Pain. Con una vara negra en la otra mano, Tendo Pain desapareció y reapareció detrás de Kakashi al instante. Mientras Kakashi forcejeaba contra la fuerza, Pain le clavó la vara directamente en el cuerpo. Puztil del humo blanco se dispersó. Era solo un clon de sombra. El verdadero Kakashi reapareció al otro lado, con sudor frío corriendo por su mejilla. ¿Ese poder, es del Rinnegan? Kakashi se puso nervioso al observar a los demás Pains, que permanecían en silencio. La ominosa sensación en su pecho se hizo más intensa. Somos los 6 caminos del dolor, traemos dolor al mundo, dijo Tendo con calma mientras los demás dolores comenzaban a moverse. 6 pares de ojos morados y ondulantes se fijaron en Kakashi y Rocinante. Sus iris, como vórtices, emitían una fuerza inquietante, como si pudieran succionar el alma. Presta mucha atención a sus habilidades. Reúne toda la información que puedas, dijo Rocinante, adoptando su postura, sin ningún miedo. Rocinante, ¿de verdad vas a pelear? Kakashi miró a su espalda, pensando ya en cómo retirarse. 6 contra 2. La situación era terrible. Si no puedo contenerlos, escapa. Traer esta información es más importante que ganar. Los puños de Rocinante se volvieron completamente negros mientras avanzaba con pasos silenciosos, apuntando directamente a Tendo Pain, listo para desatar una ráfaga de Inch Power Punches. Necio. Una barrera invisible de repulsión detuvo a Rocinante a menos de 1 metro. Al instante siguiente, fue lanzado hacia atrás.
Gravedad y repulsión, murmuró Rocinante, emergiendo del humo y ajustando su postura. El desgaste a larga distancia no era su estilo. Necesitaba acercarse. Así que cambió de objetivo. Los demás Pines ya lo habían rodeado. Kakashi se había retirado a una distancia más segura, observando y registrando todo con atención. Esta era la clave para derrotar a Akatsuki. Útil de la figura de Rocinante se desvaneció como una ráfaga de viento. Al instante siguiente, estaba detrás de un Pine de pelo largo. Desde ese punto ciego, no debería haber forma de que el objetivo lo detectara. La mano de Rocinante se lanzó como una víbora, pero en el último segundo, Pine giró su cuerpo de forma antinatural, esquivando el golpe. ¿Qué? No pudo haberlo visto. Rocinante levantó la vista. Los demás Pines lo miraban fijamente. Rápidamente sacó varios dardos y, como una pantera cazadora, los arrojó a los puntos ciegos de varios Pines. Ton don din din tilde todos los dardos fueron esquivados, excepto uno, que golpeó la espalda de un Pine calvo. Así que eso es todo. Están compartiendo su visión. Antes de que pudiera decir más, el calvo Pine lanzó el contraataque. Desde debajo de su capa de Akatsuki, unos brazos mecánicos adornados con receptores negros se extendían como cohetes, disparándose hacia Rocinante. Reaccionando con rapidez, Rocinante dio una voltereta hacia atrás y evitó por poco el golpe. En cuanto aterrizó, el calvo Pine comenzó a transformarse grotescamente. Brotaron dos cabezas más, y luego su cráneo se abrió como una flor. Pero en lugar de un cerebro, lo que había dentro eran misiles, rayos y cañones. Un arsenal de armas. Se tumbó boca abajo, abriendo fuego salvajemente. Misiles, láseres y balas llovieron sobre él. Rocinante. Pero no entró en pánico. Aunque los proyectiles eran rápidos, él era más rápido. De repente, su rostro cambió. Sintió un cambio en el aire y enderezó su cuerpo, luego giró hacia un lado con un estallido de fuerza. Auge. Un solo puñetazo se elevó por los aires, revelando la forma de una bestia invocada camaleónica con un Rinnegan y una vara negra atravesando la lengua. Quedó inconsciente. Sus puños, mejorados por la fusión de puño suave y haki de armamento, eran devastadores, incluso contra invocaciones. Pero su expresión se volvió sombría. Tienes demasiados ases bajo la manga, líder de Akatsuki. ¿Necesitamos más información? Las llamas envolvieron los puños de Rocinante mientras lanzaba otro golpe. Auge. El dolor que se escondía tras el camaleón no esquivó a tiempo y fue lanzado al suelo. El fuego se filtró en su sistema, quemándolo por dentro. Pero a pesar del daño fatal, el hombre simplemente se puso de pie nuevamente, tambaleándose. Eran monstruos, inmortales e implacables. Esta presión, estas cosas no son gente normal. Renuncia a tu lucha. Es una tontería desafiar a un dios, dijo Tendo con frialdad mientras él y los demás sacaban sus varillas de chakra negras. ¿Cadáveres? Rocinante entrecerró los ojos. ¿Las varillas negras incrustadas en sus cuerpos? Si destruyo esas varillas, podría apagarlas. Corrió hacia adelante nuevamente, las llamas cubrieron sus brazos, solo para que las llamas fueran absorbidas instantáneamente por uno de los dolores. ¿Absorbiendo chakra ahora? TCH. Sin inmutarse, Rocinante eligió un nuevo objetivo y atacó de nuevo. De repente, un dolor agudo le apuñaló la mente. Sintió una atracción espiritual. Su espíritu era extraído, solo por mirar fijamente al enemigo a los ojos. Dintil de una leve chispa de haki explotó en su interior, rompiendo las cadenas mentales. El dolor se desvaneció al instante, y su puñetazo impactó. Las yemas de los dedos presionaron la carne, y en un abrir y cerrar de ojos, su palma se convirtió en un puño. Con una explosión de poder condensada en una sola pulgada, atacó. Inch Strength. Abriendo la montaña. Capítulo 198. Capítulo 198. El cuerpo de Pine que había sido golpeado no mostró ninguna anormalidad inmediata, hasta que Rocinante exhaló suavemente. Puchitilde se escuchó un sonido como de carne moliéndose. Los clavos de hierro negro incrustados en el cuerpo de Pine salieron disparados a la vez, como si fueran repelidos violentamente desde dentro. Rocinante atrapó uno en el aire con una sola mano. Su palma, envuelta en Busosok haki de armamento, no percibió nada extraño. Guardó el clavo, entrecerrando los ojos hacia Pine, quien se desplomó.
Hace apenas unos momentos, Pain rebosaba de instinto asesino y poder, pero ahora yacía inerte como una marioneta con los hilos cortados. La luz se desvaneció de sus ojos. Así que estos clavos son la clave, murmuró Rocinante. Había descifrado el código. Estos clavos negros eran el mecanismo de control de Pain. Pero los otros 5 senderos del dolor no eran tontos. Los golpes anteriores de Rocinante no habían acertado, así que lo habían subestimado. Ahora, al ver su fuerza, estaban en guardia. Cada vez que Rocinante intentaba acortar distancias, Tendo Pain desplegaba su Shinra Tensei, empujón todopoderoso, repeliéndolo antes de que se acercara. Rocinante, ataca su punto ciego. Gritó Kakashi desde la distancia. Aunque listo para retirarse en cualquier momento, usó su Mangekyou Sharingan para apoyar a Rocinante. En varias ocasiones, había usado Kamui para distorsionar el espacio, ayudándola a esquivar golpes mortales. Retírense. Uno de ellos tiene habilidades de ataque mental y espiritual. Eviten que los atrapen a toda costa. Hemos reunido suficiente información por ahora. Nos ocuparemos del resto más tarde. Gritó Rocinante a Kakashi. Repelió los misiles con garras y se preparó para irse. ¿Crees que puedes entrar y salir cuando quieras? ¿Qué crees que es este lugar? Una voz extraña y arrogante vino desde atrás. Wen solo se dio la vuelta después de confirmar que Kakashi se había retirado. Ni hablar. Eres tú. Los ojos de Rocinante se abrieron de par en par, incrédulo. Alguien que no debería estar allí acababa de aparecer. ¿Ah? ¿De verdad me reconoces? Interesante, la voz arrogante hizo una breve pausa, pero fue suficiente. El asunto de hoy no ha terminado. Nos volveremos a ver, dijo Wen. Su cuerpo se dispersó en humo, dejando solo al hombre alto y rubio atrás. Qué lástima, que se escapara. El hombre sonrió con malicia, crujiendo los nudillos antes de desaparecer de Amegakure, la aldea oculta de la lluvia. Ese tipo, se fue de la aldea. Tendenpain sintió la lluvia y no encontró rastro del chakra del rubio. Tienes suerte, Kakashi, pero en Konohagakure, la aldea oculta de la hoja, nos volveremos a encontrar. La figura de Pain desapareció en la noche lluviosa. Solo quedaron Sasuke e Itachi, enfrascados en un combate en Amegakure. Zixu se despertó en los brazos de Sara, aún aturdido. Para él, parecía que apenas había pasado un momento desde su último encuentro, pero para Sara, había transcurrido más de una década. Ha crecido, ahora parece una verdadera reina, pensó Zixu. Su cuerpo se recuperaba rápidamente. Sus extremidades ya podían moverse. Él se levantó y se apartó suavemente de ella, mirándola a los ojos. Ahora que nos hemos reencontrado, ¿sigue vigente nuestra antigua promesa? Zixu no estaba seguro de si Sara lo recordaba, así que la puso a prueba con delicadeza. Señor Dios Dragón, qué crueldad. Después de tanto tiempo, ¿eso es lo primero que me preguntas? Sara había madurado claramente, aunque su esencia permanecía inalterada. Roran siempre te apoyará. Pero te diré esto. Si tus decisiones ponen en peligro a mi pueblo, no seguiré tus órdenes. Ni siquiera las tuyas, señor Dios Dragón. Zixu hizo una mueca. Se había vuelto más sabia. Extrañaba a la chica ingenua que una vez fue. Pero crecer no es malo. Ya puedes mantenerte erguida por ti misma. Intentó acariciarle la cabeza, pero ella lo esquivó. No cualquiera puede tocar la cabeza de una reina, dijo con una sonrisa pícara, y luego se inclinó hacia adelante. Pero si es el señor Dios Dragón, no terminó, pero Zixu ya se había congelado, no por sus palabras, sino por la información que el clon de Rocinante acababa de enviar. Los 6 caminos del dolor y estos clavos negros y funcionan como chakra no hito, hilos de chakra. Lástima que no pudimos recuperarlos y la información sobre Pain fue útil, pero Zixu aún no estaba demasiado preocupado. El castillo en el cielo aún estaba muy lejos de su alcance. Su primer objetivo sería Kumo, aldea de las nubes, o Konoha. Y luego, ¿qué es esto? Zixu vio la imagen transmitida antes de que el clon desapareciera. Un hombre rubio con gafas de sol rosas y un extravagante abrigo de plumas de flamenco estaba allí. Sus dedos estaban extrañamente contorsionados. Un fino hilo brillaba en la punta de sus dedos, listo para disparar. Don Quixote do Flamingo. ¿Cómo demonios está aquí? ¿Un jutsu de transformación? No lo parece, y esos hilos no son ninjutsu. Zixu frunció el ceño. No era Doflamingo en sí lo que le preocupaba, sino la llegada de los consumidores de frutas del diablo, con él a la cabeza.
Si él está aquí, ¿eso significa que Luffy, Big Mom e incluso Barba Blanca podrían aparecer también? El pensamiento lo perseguía. Había logrado combinar chakra con los poderes de la fruta del diablo, ¿por qué entonces esos monstruos marinos no podían hacerlo? Se avecina una verdadera crisis, necesito confirmar cuántos usuarios de frutas del diablo han aparecido. Todo apuntaba a que el sistema estaba cambiando. Sus planes originales ahora estaban desbaratados. Señor Dios Dragón. La voz de Sara lo interrumpió. Ella notó su cambio de expresión y le dio una suave palmadita en la espalda. Niña, no soy lo suficientemente frágil como para necesitar tu compasión, murmuró Fixu, sacudiéndose sus sombríos pensamientos y dándose un golpecito en la frente. Probablemente soy mayor que tú ahora, murmuró Sara en voz baja. Vamos al castillo celestial. Considérelo una reunión entre los líderes de las dos facciones principales. Fixu se dio cuenta de que Sara ya no era solo una niña pequeña. Ahora representaba a Aurora. Cualquiera que fuera el poder que poseía, era bueno tener aliados. El hogar del señor Dios Dragón. ¡Qué emoción! Capítulo 199. Capítulo 199. La nube de llamas envolvió a Sara y Fixu, elevándolos lentamente del suelo. Flotaron hacia arriba, abrazados por el calor de la niebla ardiente. Esto es tan mágico, como el algodón de azúcar, murmuró Sara, extendiendo la mano para tocarlo. Era cálido y suave, sorprendentemente cómodo. Puedes jugar con él, sonrió Fixu mientras condensaba una nube de llamas más pequeña y estable para ella. Se elevaron cada vez más en el cielo. Sin el calor de la nube de llamas, Sara probablemente habría empezado a estornudar de frío a esa altitud. Nada salió mal en el camino de regreso a la nación flotante. Después de todo, no mucha gente tenía el tiempo o la energía para apuntar cañones antiaéreos al cielo todos los días. Con un chasquido de dedos, Fixu le indicó a Rocinante que abriera un poco la barrera protectora para que pudieran entrar. Pero a juzgar por la demora, Rocinante probablemente estaba durmiendo la siesta en algún lugar. Fixu sintió una leve presión al ver que el chakra y el poder de la fruta del diablo se reducían al mínimo en el dominio de la ciudad. Frunció el ceño ante la incómoda sensación y se giró para ver a Sara moviéndose tranquila. La gente común se ve menos afectada por el sello, murmuró. Sara, mientras tanto, rebosaba curiosidad. Todo en aquella ciudad celestial la fascinaba. Era evidente que estaba mucho más allá del Roran que ella conocía. Esto parece de alta tecnología. ¿De verdad es posible construir algo así sin el poder de las venas del dragón? Tocó un robot de limpieza automático. Este evitó su mano con gracia y siguió trabajando. No sabía cómo funcionaba, pero sin duda se veía impresionante. Veamos quién anda por aquí, Neji. Bien. Él puede guiar a Sara en el recorrido. Fixu examinó la zona, localizó la presencia de Neji y le delegó la responsabilidad sin dudarlo. Esa técnica de percepción donde fusionas tu chakra con la lluvia, no está mal. Quizás debería explorarla más, murmuró Fixu para sí mismo. Merece la pena investigar el potencial. Dejando a Sara con Neji, Fixu se dirigió a una cámara oculta bajo la ciudad flotante. El espacio estaba lleno de tuberías entrelazadas que latían débilmente, como si estuvieran vivas. El chakra fluía por ellas, suministrando energía a toda la ciudad, alimentando lo que quedaba de la nación Uzumaki. En el centro de la cámara se encontraba Kakuzu, sellado dentro de una esfera transparente. Su cuerpo reanimado estaba perforado por innumerables tubos, extrayendo constantemente su chakra, que se regeneraba sin cesar. La reencarnación del mundo impuro es realmente útil. Sin agotamiento, sin quejas. Si se niegan a obedecer, son básicamente una batería de chakra andante. Fixu inspeccionó el sistema, hablando con naturalidad tras confirmar que todo funcionaba correctamente. Estar sellado aquí y drenado de chakra por la eternidad, bastante miserable. Kakuzu se retorcía violentamente dentro de la esfera. Sus extremidades estaban inmovilizadas, pero su instinto de supervivencia ardía con fuerza. Sus dedos se crispaban y sus ojos rebosaban desesperación y desgana. «HM. ¿Tienes algo que decir?» Fixu aplaudió, liberando el sello que cubría la boca de Kakuzu. «Sé cosas sobre Akatsuki. Déjame que te lo cuente», exclamó Kakuzu de inmediato. Sabía que Fixu quería negociar con ellos. Esta era su mejor moneda de cambio. «Estoy escuchando. Tienes que prometerme, sellarme para siempre después de esto. Quiero perder la consciencia».
O simplemente descubrir cómo matarme. Ni siquiera Orochimaru pudo. Las palabras de Kakuzu eran un poco incoherentes. La interminable extracción claramente le estaba afectando la mente. Olvídalo, yo decidiré qué hacer contigo. Zixu ni siquiera se molestó en fingir. Kakuzu no estaba en posición de exigir nada. No, espera. Solo quiero una muerte limpia. Kakuzu finalmente cedió. Cualquier cosa con tal de acabar con su existencia actual. Me gustaba un poco el antiguo tú, más rebelde, dijo Zixu con indiferencia, aunque estaba genuinamente interesado en lo que Kakuzu tenía para ofrecer. ¿Por dónde debería empezar? Zetsu. Zetsu es raro. Parece una maldita planta carnívora. Podría ser hermafrodita, la verdad. Parece tener doble personalidad. El Zetsu blanco es excelente para el sigilo. Sus esporas pueden adherirse a la gente sin ser detectadas y permanecer ocultas durante mucho tiempo. El Zetsu negro, nunca lo he visto hacer nada especial. Kakuzu continuó hablando, revelando secretos de Akatsuki como agua. Zixu lo miró fijamente a los ojos. Su forma de hablar no parecía falsa. Continúa. Estoy escuchando. Y así, Kakuzu los delató a todos. Incluso mencionó la pasión de Itachi por los dulces, el suicidio y la resurrección de Sasori mediante el arte impuro de marionetas, y el hecho de que ahora controlaba una marioneta de su propio cadáver. Zixu estaba atónito ante la enorme cantidad de información clasificada. Mientras tanto, Sasuke tenía su propia confrontación. Este tercer poder, Susanoo. Sasuke abrió mucho los ojos al observar al guerrero espectral rojo que protegía a Itachi. Sus ataques ni siquiera lo rozaron. Defensa absoluta, todavía estoy demasiado débil. Sasuke se mordió el labio hasta que la sangre le brotó. El recuerdo de su clan masacrado y sus padres asesinados le quemaba el alma, desgarrándole los nervios con odio. ¿Por qué eres tan débil? ¿Acaso la paz ha apaciguado tu odio hacia mí? Sigue vivo y sigue siendo feo. No mereces morir a mis manos, todavía. Itachi desactivó su Susanoo. Su respiración se entrecortó y sus pasos se ralentizaron. Pero Sasuke, cegado por el dolor y la rabia, no se dio cuenta. Se quedó congelado, mirando a Itachi acercarse, con su cuerpo paralizado. Ve. Hazte más fuerte. Konoha no te dará la fuerza para derrotarme. Vuelve cuando puedas matarme o morir en el intento. Mi tonto hermanito. Itachi miró fijamente a Sasuke y conjuró Tsukuyomi, lector de luna. Sasuke cayó en un genjutsu al instante. Itachi lo agarró del brazo y lo arrojó a un lado. Llamas oscuras Amaterasu, iluminación celestial, brotaron de sus ojos, dirigidas a un árbol específico. Ah. Me han descubierto. Zetsu emergió del tronco del árbol, sonriendo como si nada. Itachi no respondió, simplemente se quedó mirando. ¿De verdad estuvo bien que se llevaran a Sasuke así? Preguntó Zetsu tras una pausa, señalando hacia dónde había desaparecido Sasuke. Ese chakra, Kakashi. Itachi cerró los ojos, sintiendo la presencia familiar. Kakashi había intervenido. Le enseñé el Susanoo a Sasuke. Ahora se centrará en desarrollar el Sharingan, pero lo que realmente necesita no es solo eso. Itachi recordó una fruta peculiar, una que Orochimaru le había mostrado. Tenía una cualidad similar a la de un rayo. Esa fruta, sería perfecta para Sasuke. Capítulo 200. Capítulo 200. En la habitación secreta subterránea, Zixu reflexionaba en silencio sobre la información que Kakuzu acababa de revelar. Aunque los miembros de Akatsuki no eran precisamente cercanos, Kakuzu ya había empezado a buscar a sus propios compañeros para ofrecerles recompensas a cambio de dinero. Como resultado, había reunido una cantidad considerable de información sobre ellos. Desafortunadamente, murió antes de poner en práctica su plan, y esa valiosa información pasó a manos de Zixu. ¿Orochimaru ha estado investigando la fruta? ¿Los 6 caminos del dolor están a punto de atacar Konoha? ¿Akatsuki está reuniendo a las bestias con cola para despertar al 10 colas? Cuanto más pensaba Zixu en ello, más intrigado se sentía. Dejando de lado el ataque de Akatsuki en Konoha, estaba Orochimaru investigando la misma fruta del diablo artificial que Zixu le había dado. De no ser así, ¿podría el misterioso hombre parecido a Doflamingo, enviado por Rocinante, estar vinculado a esta fruta que Orochimaru estaba estudiando? O, para ir aún más lejos, si algunas de las funciones faltantes del sistema habían sido transferidas a Orochimaru. Y el 10 colas, eso sí que era fascinante.
Según la descripción de Kakuzu, parecía que Akatsuki planeaba sellar el poder de todas las bestias con cola para despertar al 10 colas. Aunque no se especificaron los siguientes pasos, Zixu tenía una idea bastante clara de lo que pretendían. El sabio de los 6 caminos era el Hinchkriki del 10 colas. Están intentando crear un dios y Zixu se frotó la barbilla, sumido en sus pensamientos. Incluso corrían rumores de que el sabio de los 6 caminos tenía un hermano que vivía en la luna. Fuera cierto o no, se le ocurrió una idea loca. ¿Por qué no fijar como próximo objetivo abandonar la Tierra y dirigirse a la luna? Bueno, tu información es realmente útil, así que, te sellaré por un rato, dijo Zixu, chasqueando los dedos. Los hechizos de sellado envolvieron instantáneamente el cuerpo de Kakuzu, silenciando finalmente su espíritu. Aún así, los canales de chakra no dejaron de drenar su chakra. ¿Quién dijo que el chakra solo se podía extraer estando consciente? Zixu se había asegurado de que Kakuzu aprendiera esa lección a las malas. Después de salir de la cámara secreta, Zixu emergió a la superficie y vio a la elegante y serena Sara sonriendo mientras charlaba con Karin, Yugachinano y otros. ¿Cómo acabó esta chica juntándose con Karin y los demás? Murmuró Zixu. Recordando que no había comprobado el estado de Roran, avanzó. Así que, si quieres conquistar a un chico, la fuerza es la clave. Una vez que seas lo suficientemente fuerte como para vencer al señor Dios Dragón, será tuyo, declaró Sara con orgullo. No se dio cuenta de que Zixu se había acercado sigilosamente. Karin, Yugachinano y Aburame Atsuizumi simplemente mantuvieron la boca cerrada, mirando al cielo o examinándose las uñas como si tuvieran flores floreciendo. Pero no tenemos ese poder. Es aterrador, dijo Aburame Atsuizumi, siguiendo su principio habitual de agitar las aguas. Es fácil. Aunque no puedas vencerlo en la vida real, en la cama, Zixu golpeó suavemente la frente de Sara con los nudillos. ¿Por qué esta mujer se estaba volviendo más rara con la edad? Ese señor Dios Dragón, Sara perdió su fuego al instante, sus ojos se dirigieron al cielo mientras su rostro se sonrojaba intensamente. Bueno, basta de tonterías. Ya hemos visto casi toda la ciudad cielo. Ya que Chinano y los demás están aquí, vayamos a Roran. Tengo curiosidad por ver cómo se ve ahora, dijo Zixu, cambiando de tema. Sara pareció aliviada. Aburame Atsuizumi, que estaba cerca, se unió a la conversación. Entonces, ¿su historia sobre los viajes en el tiempo es cierta? Preguntó, extrañamente obsesionada con la idea. No estoy muy seguro de cómo, pero sí, parece que hemos regresado al pasado. Incluso he visto a tu padre y al de Yugachinano, dijo Zixu. Dejando un clon para mantener la nube de llamas, descendió con Sara y los demás. ¡Qué increíble! Así que sí puedo viajar a través del tiempo y el espacio, dijo Aburame Atsuizumi, con aspecto de haber abierto la puerta a un nuevo mundo. Suena seguro. Sería más impresionante si abrieras los malditos ojos, murmuró Karin, mirando a Aburame Atsuizumi aferrado a su espalda, aterrorizado por las alturas. Roran está en esa dirección. Prepárense, dijo Sara, señalando hacia un tramo de desierto. No veo ningún edificio, Yugachinano entrecerró los ojos a través de la tormenta de arena, pero no vio nada. Roran está bajo tierra ahora. La vena del dragón ha sido sellada, pero no es del todo inútil, explicó Sara. Los condujo a un lugar discreto con una pequeña puerta de entrada. Ella entró primero, y las demás la siguieron. Dentro, el aire era notablemente más fresco. El viento aullante se apagó al descender la escalera de caracol. Aparecieron vehículos flotantes con forma de pequeñas motocicletas. Sara les indicó a todos que subieran. Las máquinas flotaban como si planearan, sorprendentemente estables. Aunque la vena del dragón principal está sellada, aún podemos usar algunas ramas, dijo Sara mientras viajaban. Pero están disminuyendo. En unos años, se secarán. A diferencia de las típicas cuevas subterráneas húmedas, este lugar era cálido y bien iluminado. Crecían plantas exuberantes, lo que lo hacía mucho más habitable que la abrasadora superficie. Sara detuvo su vehículo de marionetas y se acercó a un bosquecillo de árboles pulcros. Arrancó unos frutos rojos grandes y los repartió. Pruébalos. Tienen efectos especiales. Aburame Atsuizumi tomó uno y dejó que su compañero insecto lo probara primero. Tras confirmar que era seguro, lo devoró. Genial, Y. Creo que mis reservas de chakra acaban de aumentar, dijo sorprendida. Claro.
Es una especialidad de Roran. La mayoría de la gente no puede comerlas, dijo Sarah con orgullo, aplaudiendo. Detrás de ella emergió una marioneta enorme. ¿Qué tan grande? Toda la base subterránea había sido diseñada precisamente para albergarlo. Este es nuestro hogar y el arma más poderosa de Roran, declaró Sarah mientras se abría un compartimento en la pierna de la marioneta. ¿Vivir en una marioneta gigante? Interesante, dijo Zixu pensativo. Si la modificamos y le proporcionamos suficiente chakra, quizá pueda volar a la luna, asintió para sí mismo. La idea era viable. La energía no sería un problema. El cuerpo sellado de Kakuzu, en el piso superior, que suministraba chakra constantemente, era perfecto para el trabajo. Capítulo 201. Capítulo 201. Parece que Roran domina el arte de las marionetas, asintió Zixu. Con suficiente energía, Roran podría funcionar como una fortaleza de guerra móvil, similar a cómo ese 100 pies integró los edificios de Roran en su propio cuerpo. La energía no es un problema. En el peor de los casos, podemos traer a unos cuantos hombres más de vuelta por Edo Tensei, reencarnación del mundo impuro, y usarlos como fuentes de energía. La ambición de Orochimaru no tiene límites. No me sorprendería que desencadenara la cuarta gran guerra ninja, dijo Zixu, escuchando de nuevo a Sarah mientras ella detallaba más sobre las funciones de la marioneta. Reconoció su enorme potencial. Sarah frunció el ceño. Las marionetas requerían una enorme cantidad de chakra, o energía, para ser más precisos. Cada función necesitaba una fuente de energía fiable. Pero ahora, incluso la fuente de la rama de la vena del dragón se estaba agotando. Sin una nueva fuente de energía, no tendrían más remedio que abandonar las marionetas y empezar de cero. Pero Sarah no estaba dispuesta a rendirse. Había dedicado más de una década de su vida a convertir a Roran en lo que era hoy. ¿Renunciar a eso? No era una opción. Ciudad Cielo debe requerir una enorme cantidad de chakra para funcionar. Señor Dios Dragón, deberías poder con ella, dijo con firmeza. Sarah confiaba plenamente en Zixu. Creía que él guiaría a Roran hacia la luz, tal como la había rescatado de Mukade hacía más de 10 años. Tal vez, asintió Zixu. Pero las fuentes de energía no son precisamente fáciles de conseguir ahora mismo. Una vez que el caos en el mundo ninja se intensifique, las fuentes de energía con forma humana podrían empezar a llegar en masa. Entonces, las marionetas de Roran tendrán su momento de gloria. Respiró hondo. Aunque estaban bajo tierra, el aire se sentía mucho más limpio que arriba. Las personas que vivían dentro de las marionetas no parecían sufrir ninguna anomalía. Sus rostros irradiaban el anhelo de una vida mejor. Ahora nos preparamos para enfrentar el asalto de Akatsuki. Eliminémoslos uno a uno. Sin dudarlo, murmuró Zixu. Lanzó una pequeña bola de hierro en su mano, grabada con la intrincada fórmula del Gaishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador. Aún no se había adaptado del todo al jutsu, así que solo podía entrenar y practicar más. Atsuizumi, quien había estado tomando fotos de Zixu en secreto, no entendía bien qué estaba pasando. Se ajustó las gafas con expresión de desconcierto. ¿Akatsuki se atrevería a invadir nuestro territorio? ¿No les bastó la paliza de la última vez? Seguro que vendrán, respondió Zixu con frialdad. Buscan al cola única sellado dentro de Gaara. Si quieren invocar al Hbi, 10 colas, necesitarán a todas las bestias con cola, aunque eso implique atravesar el infierno para conseguirlas. Aunque Sarah no comprendió del todo el contexto de la conversación, asintió y mantuvo la distancia respetuosamente. Entonces me quedaré aquí. En cuanto el señor Dios Dragón encuentre una nueva fuente de energía, lucharemos juntos, dijo Sarah, haciendo una leve reverencia a Zixu. Como reina de Roran, debía permanecer al lado de su pueblo. Era su deber y su responsabilidad. Zixu lo comprendió. Se había convertido en una reina digna, impasible ante la responsabilidad. Tras despedirse de Sarah, Zixu y los demás regresaron al castillo celestial. Pero en cuanto llegaron, antes de que Zixu pudiera siquiera sentarse, Neji irrumpió jadeando. ¿Qué pasó? Respira hondo y habla con claridad, dijo Zixu. A juzgar por la urgencia de Neji, debía de ser algo serio. Neji exhaló profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. Los Akatsuki han atacado Konoha. Han solicitado nuestra ayuda. ¿Tan pronto? Pain, la expresión de Zixu se tensó. Kakashi acababa de recibir información sobre Pain. Tenía sentido.
Pain probablemente atacaba ahora para evitar que se formaran contramedidas. Seguimos flotando sobre Roran, técnicamente en el país del viento, bastante lejos del país del fuego. Con la fuerza de Pain, la aldea podría ser aniquilada incluso antes de que lleguemos, murmuró Fixu, mirando la pequeña esfera negra en su palma, absorto en sus pensamientos. La situación en Konoha era desesperada. Si no hubiera sido grave, Jiraiya no habría enviado una señal de socorro. Kakashi acababa de devolver a Sasuke a la aldea, y entonces Sasuke desapareció de nuevo. Antes de que pudieran analizar la información adecuadamente, Pain hizo su movimiento. Naruto había regresado al monte Minboku para entrenar. Su modo sabio aún no era perfecto. En ese momento, ni siquiera Fixu, y mucho menos Saburame Tsuizumi, podía ser derrotado por Naruto. En cuanto a poder de combate, solo Jiraiya y Tsunade eran considerados de alto nivel. Danzo. Ese viejo bastardo desapareció en cuanto surgió el problema. Típico. Antes de que Tsunade y Jiraiya pelearan contra Pain, la invasión comenzó con solo uno de los cuerpos de Pain volando hacia Konoha. Una patrulla lo detectó en el aire, pero antes de que pudieran reaccionar, una varilla de chakra negra le atravesó la garganta. Ese dolor usó inmediatamente el Kuchio Senojutsu, técnica de invocación, para invocar a los 5 restantes. El que su clon había abatido hasta la muerte había sido reemplazado. 6 en total. Los 6 caminos del dolor. ¿Dónde está el Hinchkriki del 9 colas? Preguntó Tendo Pain mientras aplastaba al patrullero. El hombre permaneció en silencio, desafiante hasta el final. Entonces, el otro Pain agarró su cabeza con una mano, colocó la otra sobre su sien y tiró violentamente, arrancando su espíritu de su cuerpo. Él no lo sabe. El patrullero se desplomó, con los ojos sin vida. Si quieres la paz, debes soportar el dolor. A partir de este momento, Konoha conocerá el dolor, declaró Tendo Pain. Una enorme bestia espiritual se materializó desde otra dimensión. El camino animal desató un ejército de criaturas. Un perro amarillo de 3 cabezas, un enorme rinoceronte que se estrellaba contra el suelo y un Archaeopteryx azul negruzco sobrevolando. Konoha se convirtió en un paraíso para los monstruos. El camino Asura, dividido en 3 cabezas y 6 brazos, lanzaba proyectiles desde sus extremidades. Incluso su cabeza se transformó y explotó, provocando un caos absoluto. El camino humano, que había arrancado el alma del patrullero, continuó su matanza. Agarró a cualquiera que estuviera cerca y les extrajo el alma sin dudarlo. Sus gritos eran espeluznantes, pero Pain permaneció impasible. Los guardias de Konoha no eran débiles. No eran del nivel de los Uchiha, pero poseían habilidad. Usaban elemento fuego, elemento agua y elemento tierra en rápida sucesión. Pero el camino Preta avanzó, absorbiéndolo todo con un simple toque. Cada jutsu se disolvió en la nada. Tendo Pain flotaba en el aire, atrayendo a otro guardia hacia él con Shinra Tensei, empujón todopoderoso. Tras el camino infernal, emergió una enorme cabeza espectral. Sus inquietantes ojos se clavaron en el guardia capturado. Preguntaré una vez más. ¿Dónde está el 9 colas? Preguntó Tendo con frialdad. La boca del rey del infierno se abrió, revelando una lengua grotesca. Una mano sobresalía de su punta y apretaba con fuerza la lengua del guardia. No sé, y al momento siguiente, la mano arrancó la lengua y la metió en la boca del rey del infierno, donde fue masticada hasta convertirse en pulpa. Eres terco. Asegurémonos de que entiendas lo que es el verdadero dolor. Capítulo 202. Capítulo 202, tiempo presente. Cuando Jiraiya y Tsunade fueron derribados, Tendo arrojó a un compañero caído como si fuera basura. Tsunade apretó los puños con furia, como si fuera a lanzarse y luchar a muerte en cualquier momento. Pero fue Jiraiya quien pareció aún más aturdido. Observó el rostro de Tendo y se esforzó por identificarlo con el del chico de sus recuerdos. Trozos de papel flotaban en el aire, arremolinándose hasta formar la figura de Conan junto a Tendo. Jiraiya ya no podía negar la verdad. Yaiko, Conan, su voz estaba llena de emociones encontradas. No podía entender por qué los huérfanos de guerra que había criado, sus propios discípulos, crearían a Akatsuki. Sus objetivos contradecían por completo la paz que les había enseñado a buscar. Sensei Jiraiya, solo a través del dolor la gente puede comprender verdaderamente la paz, dijo Tendo con calma. Si nunca han sentido el sufrimiento de la guerra, nunca se entenderán. Por eso, traeré dolor al mundo. Que el mundo sienta lo que yo he sentido.
Solo entonces podrá existir la verdadera comprensión, solo entonces la paz podrá ser real. Tendo no se arrepentía. Creía que este camino propagar dolor era el único camino hacia la paz. Y lo recorrería hasta el final. Yaiko, digas lo que digas, no dejaré que destruyas Konoha. Como tu maestro, es mi deber devolverte al buen camino. Una columna de humo blanco se elevó a los pies de Jiraiya, y apareció un enorme sapo. Con camisa, una pipa en la mano y una espada en la mano. Sin dudarlo, atacó al perro de 3 cabezas embarrado. Tsunade. Ve a atender a los heridos. Su objetivo es Naruto. Gritó Jiraiya, preocupado de perder el control y lanzarse directamente a la pelea. Los puños de Tsunade se relajaron lentamente. Se giró e invocó una enorme babosa blanca, que se dividió en innumerables babosas más pequeñas que se dispersaron por el campo de batalla, atendiendo a los heridos. Kakashi, quien más conocía el dolor, recordaba con claridad. Uno de los 6 caminos había sido destruido por Rocinante, y sin embargo, ahora los 6 estaban ante ellos. Algo no cuadraba. ¿Son marionetas? Entonces, quien las controle no puede estar lejos, sabía que, para acabar con esto, tenía que encontrar al que manejaba los hilos. Pero el camino Asura, Shuadam, pareció leerle el pensamiento. Sus 10 dedos apuntaron a Kakashi, y varios misiles salieron disparados desde sus nudillos, dirigiéndose hacia él. Kamui. Kakashi se levantó el protector de la frente, revelando su Sharingan. El aire se retorció en una espiral donde se encontraban los misiles, deformándolos a otra dimensión. Cuando el vórtice se calmó, desaparecieron. Nadie sabía a qué espacio habían sido absorbidos. Esto va a ser un verdadero dolor, murmuró Kakashi. Primero, tenía que lidiar con el camino Asura que tenía delante. La bestia invocada por Jiraiya, Gamabunta, se encontraba enfrascada en una brutal pelea. Partió al perro de 3 cabezas embarrado por la mitad de un solo golpe, pero la criatura simplemente se reformó. Ahora 2 versiones idénticas más pequeñas ocupaban su lugar. En el cielo, el pájaro del camino animal, Chikushinden, volaba en círculos y lanzaba explosivos que seguían devastando Konoha. El resto de los shinobi de Konoha lo dieron todo para proteger su hogar. No lo dejarían caer. Afuera de la aldea, un niño pequeño se liberó de los brazos de su madre. Su rostro aún era inmaduro, pero la determinación ardía en sus ojos. No le importaban los ninjas arrogantes ni los viejos rencores. Este también era su hogar. 8 puertas, abiertas. Gritó. Si Aburameatsu y Zumio Egumi-sensei hubieran estado allí, se habrían quedado atónitos. El mismo chico que una vez juró cambiar su destino había comenzado a dominar el Hachimon, 8 puertas. Aunque solo fuera la primera puerta, estaba lejos de ser un plebeyo sin poder. Se lanzó directamente al caos de Konoha sin mirar atrás, ignorando los gritos desesperados de su madre. Las babosas de Tsunade no sirvieron de mucho. Los 6 caminos de Pain rara vez dejaban sobrevivientes. Por muy hábil que fuera, ni siquiera ella podía curar a los muertos. El número de muertos seguía aumentando. No podía quedarse de brazos cruzados. Un sello negro se extendió desde su frente. Byakun no In, sello de la fuerza de 100. La única forma de detener el derramamiento de sangre era aplastar al causante. Sabía que el camino Preta, Gakidn, podía absorber el ninjutsu, así que usó la fuerza bruta. Patada dolorosa. Gritó. Saltó alto. Se abrieron grietas en el suelo incluso antes de que su talón tocara tierra. Si ese ataque impactaba, sería devastador. El camino Preta no se inmutó. No importaba si evitaba el ninjutsu. Tendo aún podía derribarla con Shinra Tensei, empujón todopoderoso. Pero eran Tsunade y Jiraiya, 2 de los Sanin legendarios. Su trabajo en equipo fue impecable. Mientras la patada de Tsunade descendía, Jiraiya cargó con un Rasengan dirigido directamente a Tendo. Uno de sus golpes sin duda impactaría. ¡Ah! Tendo desvió el Rasengan de Jiraiya, enviándolo a volar. Pero el talón de Tsunade impactó, destrozando el camino Preta. 2 pequeños sapos aparecieron sobre los hombros de Jiraiya. Sus rasgos cambiaron, su piel se endureció, sus ojos cambiaron, a mitad de camino hacia el Sennin-do, modo sabio. Aún no es perfecto, pero casi. ¿Cómo está Naruto?, preguntó en voz baja. Ha mejorado, respondió uno de los sapos. Ahora está absorbiendo energía natural mucho más rápido. Vamos. Rugió Jiraiya, cargando de nuevo un Rasengan masivo. Ríndete, Jiraiya Sensei, dijo Tendo con frialdad y calma.
No puedes vencer el poder de un dios y de la boca del rey del infierno, el camino Preta emergió de nuevo, revivido. El camino Naraka, Higokudum, lo había traído de vuelta. Tengen juntó las manos. Una enorme ola de fuerza repulsiva estalló, lanzando a Jiraiya y a los demás por los aires. Conan reapareció, con el papel arremolinándose como una tormenta de nieve. Cuchillas de papel afiladas giraban y explotaban. En el interior se escondían etiquetas de detonación, convirtiendo todo en un campo minado. Muchos quedaron atrapados en las explosiones, sufriendo heridas profundas. Gamabunta se debatió bajo el peso del creciente número de bestias invocadas. Las armas explosivas del camino Asura sembraron el caos, superado solo por la propia destrucción de Tendo. Konoha ardía y los escombros se acumulaban a cada segundo. ¿Es este el poder de un dios?, susurró alguien desesperado. Algunos cayeron de rodillas, temblando. Vieron morir a sus amigos, almas extraídas, lenguas desgarradas y devoradas. El enemigo solo había venido por el 9 colas, ¿por qué tenían que sufrir los demás? Todo esto es, por culpa de ese Hinchkriki de 9 colas, la ira y el resentimiento hacia Naruto comenzaron a crecer en sus corazones. Flotando por encima de todo, la voz de Tendo resonó por la aldea en ruinas. ¿Entiendes el dolor ahora? Capítulo 203. Capítulo 203 Jiraiya. Este tipo no es broma, dijo Gamabunta mientras envainaba la enorme espada. Había rebanado una bestia invocada tras otra, pero su número seguía multiplicándose, especialmente ese perro amarillo de barro de 3 cabezas. Ahora, la zona estaba plagada de versiones más pequeñas. Aunque su tamaño se había reducido, su poder destructivo seguía siendo el mismo. Espera un segundo, siento que nos perdimos algo, murmuró Jiraiya, entrecerrando los ojos. Cuando Kakashi entregó la información, Pain lo atacó antes de explicarle los detalles cruciales. Eso significaba que Kakashi debía haber descubierto una debilidad fatal. Varas negras, la mirada de Jiraiya se posó en el sendero de Preta, sendero del fantasma hambriento, que tenía frente a él. Quería ver qué pasaría si extraía los receptores de chakra negro incrustados en su cuerpo. Entonces, ¿te diste cuenta ahí? El sendero de Eva, Tengen, y los otros 5 Pains se quedaron paralizados. Dirigieron su atención por completo a Jiraiya. Sin previo aviso, cada Pain, vestido con túnicas de Akatsuki, invocó varas negras. En perfecta sincronía, rodearon a Jiraiya y lo apuñalaron desde 6 direcciones. De repente, un lodo amarillento brotó bajo los pies de Jiraiya. Burbujeaba y se elevaba como alquitrán hirviendo. Antes de que Pain pudiera atacar, el lodo se enroscó como goma de mascar fundida, intentando enredarlos. Pero el camino de Eva lo repelió con Shinra Tensei, empujón todopoderoso. El ataque de Pain no cesó. Una violenta succión atrajo todo lo que se encontraba frente al camino de Eva. El camino humano aguardó con las manos extendidas, anticipando la llegada de Jiraiya. El camino Preta se mantuvo al frente, preparado para absorber cualquier ninjutsu. Mientras tanto, la invocación del camino animal bloqueó todas las vías de escape. En la retaguardia, el sendero Naraka custodiaba, protegido por el sendero Asura. Misiles mecánicos, lanzados desde los brazos y el rostro del sendero Asura, se asemejaban a la tecnología avanzada del mundo de Zixu. Devastadoramente poderosos. Jiraiya forcejeó, pero sentía que sus extremidades estaban llenas de plomo. Cada movimiento le quitaba toda la fuerza. No tenía buenas opciones. Pequeño Jiraiya. Gritaron Futasaku y Shima, encaramados en sus hombros. Abrieron la boca y lanzaron un ataque sónico ensordecedor. El camino de Eva se detuvo brevemente, pero el impacto fue limitado. Sus manos se aflojaron un instante antes de que la succión se reanudara. Ese breve retraso fue suficiente. Jiraiya evadió la atracción, y un enorme sapo saltó entre él y Pain, dispersando su formación. Ahora, ambos bandos estaban enfrascados en un tenso punto muerto. Nadie se retiraba. Entonces, ¡puf! Una hoja cayó revoloteando. Naruto apareció en el centro del campo de batalla, atrayendo la atención de todos. Vestía una capa carmesí de sabio y cargaba 2 enormes pergaminos a la espalda. Sus ojos habían alcanzado el modo sabio perfecto. El Jinchuriki de 9 colas, por fin, dijo el camino de Eva. Pain centró toda su atención en Naruto, el verdadero objetivo de su misión. Naruto miró a su alrededor, confundido. La aldea en ruinas, los aldeanos heridos y sus miradas de odio, todo le parecía extraño.
Sabio pervertido, ¿qué demonios pasó? Naruto apretó los puños. Una energía natural lo envolvió con fuerza. El dolor no respondió. Una ola de succión se abalanzó sobre Naruto. Se clavó en el suelo y usó la energía de la naturaleza para anclarse, resistiendo la atracción. Toda esta destrucción, fuiste tú. Bastardo, eso es imperdonable. La furia de Naruto estalló. Rasengan Super Ultra Grande Bola. Los clones estallaron alrededor de Naruto, cada uno empuñando un Rasengan enorme y brillante lleno de energía natural. El cuerpo real de Naruto se ocultó entre ellos mientras cargaban contra el camino de Va. Insensato, murmuró el sendero de Va. El sendero Preta dio un paso adelante y juntó las palmas. Una barrera de absorción invisible se extendió. Los Rasengans se encogieron rápidamente y desaparecieron uno a uno. Sus ojos comparten visión. Ese tipo puede absorber chakra. Naruto, ten cuidado. Gritó Jiraiya, revelando todo lo que había aprendido. Naruto asintió y coordinó con Jiraiya. Concentró la energía de la naturaleza en su puño. Al golpear, el camino Preta intentó absorber el chakra de nuevo, pero esta vez algo salió mal. Su piel se hinchó, formándose grotescos bultos. Sus huesos se retorcieron y deformaron, adoptando una forma anfibia. El sendero Preta había intentado absorber energía natural pura, pero no estaba refinada. Se convirtió en piedra. Entonces Gamabunta soltó un chorro de aceite de su boca. El sendero Preta no lo absorbió a tiempo, y aunque los senderos de Bainaraka lo repelieron, los demás quedaron empapados. Las llamas de Jiraiya encendieron el aceite y el fuego se extendió rápidamente, envolviendo el campo de batalla. Pero el camino de Va no se preocupó. El camino Naraka invocó al rey del infierno. Su enorme boca se abrió, se tragó los cadáveres quemados del dolor y luego los escupió, completamente restaurados. Ya basta de jugar, dijo el sendero de Va. Apareció frente a Naruto en un instante y clavó una vara negra en su cuerpo. El modo sabio de Naruto se desvanecía. Buscó el pergamino que llevaba a la espalda para invocar otro clon del monte Minboku, pero Pain lo atacó de nuevo. El pergamino fue perforado y Naruto fue lanzado hacia atrás. Comenzó otra ráfaga de succión. Esta vez, Naruto no tuvo fuerzas para resistir. Intentó formar un Rasengan, pero las varas del camino de Va reaparecieron. El ataque de Naruto fue bloqueado. Una vara negra le atravesó la mano y lo inmovilizó contra el suelo. El camino de Va pisó la cabeza de Naruto, obligándolo a caer. Mirando a Naruto, quien aún lo miraba desafiante, dijo con frialdad. ¿Entonces este es el resultado de tu entrenamiento? Capítulo 204. Capítulo 204. ¿Por qué haces esto? Naruto miró a Pain con enojo en los ojos. Tienes odio en tu corazón, pero eso no me concierne. Solo a través del odio podemos avanzar hacia la paz y la voz de Pain permaneció distante, serena, como un juicio divino emitido desde los cielos. De ninguna manera. La verdadera paz no surge de esto. Gruñó Naruto, apretando los dientes. Esto era una locura. ¿Era esta la clase de paz que Pain quería traer? Nunca la aceptaría. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Preguntó Pain con cierta curiosidad. Para derrotarte y luego traer la paz verdadera al mundo ninja. Declaró Naruto con firme determinación, aunque habría sonado más convincente si no estuviera acorralado bajo el pie de Pain. ¿De verdad? Menudo espectáculo. Esto es justicia. Pero ustedes, shinobi de Konoha, que destruyeron mi hogar, mataron a mis amigos y aniquilaron mi aldea, no tienen derecho a hablar de paz y justicia. El tono de Pain era monótono, como si estuviera relatando el clima, no un genocidio. ¿Qué pasa? La mirada de Naruto vaciló. Había algo en las palabras de Pain, algo que lo hizo vacilar. El país del fuego y Konoha ya son demasiado poderosos. Para mantener su riqueza, libran guerras contra otras naciones. Tienen que arrebatárselo a otros para no morir de hambre. Pero siempre son las naciones pequeñas, las aldeas pequeñas como la nuestra, las que se convierten en campos de batalla. Cada vez que estalla una guerra, nuestra tierra es pisoteada y devastada. Las grandes naciones emergen de estas guerras más fuertes, más estables, pero a nosotros solo nos queda el dolor. Tú y yo compartimos el mismo sueño. La paz, tal como la imaginó Jiraiya Sensei. No hay diferencia entre nosotros. Ambos luchamos por nuestra propia justicia. La justicia por la que luchas como ninja de Konoha, no es diferente a la mía. Al ver a sus dos estudiantes enfrentarse sobre la naturaleza de la paz, Jiraiya sintió una tormenta de emociones en su interior.
El dolor de perder a quienes amas es el mismo sin importar quién seas. Tú y yo, ambos cargamos con ese dolor. Luchamos por la justicia, pero la justicia alimentada por la venganza solo genera más odio. Y cuando la venganza se convierte en justicia, crea un ciclo interminable de odio. Ese odio nunca muere, simplemente se transmite de uno a otro. La historia lo demuestra. Sin importar la época, la humanidad no logra comprenderse verdaderamente. ¿El mundo ninja se rige por el odio? Si fueras tú, Naruto, ¿cómo enfrentarías ese odio para traer la paz verdadera? Déjame escuchar tu respuesta. No sé. Creé a Akatsuki para detener este ciclo. Creí que podía romperlo. Para ello, necesito el poder del Kyuubi, 9 colas. Al reunir el poder de todos los Big, bestias con cola, crearé un arma y un arma lo suficientemente poderosa como para aniquilar a una nación entera de un solo golpe. El dolor dijo su verdad, fría y resuelta. Haré que el mundo comprenda el verdadero dolor. Ese miedo, ese verdadero dolor, detendrá la guerra y traerá la paz. Esa clase de paz, es mentira. Espetó Naruto. No podía asimilar la lógica retorcida de Pain. Los humanos no son tan inteligentes. Sin dolor, no hay paz. Con el tiempo, el dolor se desvanece, la gente lo olvida y la guerra regresa. Luego viene más dolor, y otra paz fugaz. En esa cadena interminable de odio, incluso una paz temporal merece la pena. Esa es mi visión. La paz está a nuestro alcance, pero primero debemos comprender el dolor. El dolor se elevó lentamente hacia el cielo, y los cuerpos restantes de los 6 caminos del dolor se derrumbaron uno tras otro. Al percibir un cambio mortal en el aire, Jiraiya se apresuró a rescatar a Naruto. Está planeando algo enorme, murmuró Jiraiya, frunciendo el ceño. Un jutsu a gran escala. Si lo usara, Konoha sería aniquilada. Siente el dolor. Experiméntalo. Acéptalo. Compréndelo. Solo quienes conocen el dolor pueden comprender la paz. Desde lo alto del cielo, Pain miró hacia Konoha. Su cuerpo parecía pequeño desde esa altura, pero la aldea bajo él, aún más pequeña. Entonces, la fuerza estalló. Una aterradora oleada de energía repulsiva explotó desde la posición de Pain. El cielo se oscureció. Desde el suelo, solo se veía su brillante Rinnegan púrpura, como un dios del juicio. La onda expansiva atravesó Konoha. Los edificios se hicieron añicos, se desmoronaron como papel, y desaparecieron. Ichiraku Teuchi, dueño del famoso Ichiraku Ramen, era conocido por su cálida sonrisa y su carácter tranquilo. Después de cada misión, innumerables shinobi pasaban por su puesto. Era más que comida. Era su hogar. Ahora, Pain había llegado. Konoha estaba bajo asedio. Hace apenas unos momentos, un niño envuelto en un aura verde azulada brillante irrumpió en la tienda, diciendo que estaba allí para protegerlos. Teuchi reconoció esa aura. La Chimonton no Jin, formación de las 8 puertas. ¿Pero por qué este chico lo protegería? Antes de que pudiera preguntar, el suelo tembló violentamente. Parecía como si un dios invisible lo estuviera arrasando todo, destruyendo la aldea edificio por edificio. Teuchi sonrió con amargura. Ahora lo entendía. Pero contra este poder, ¿quién podría sobrevivir? Negando con la cabeza, regresó a la cocina. Si iba a morir, mejor que se dedicara a lo que amaba: cocinar ramen. Entonces, un kunai negro grabado con extraños sellos se incrustó en el puesto. En un instante, una figura pelirroja se materializó frente al chico. ¿Ramen? Hacía tiempo que no lo comía. Y este mocoso, me resulta familiar. Uzumaki Zixu se rascó la cabeza. Ese maldito Iraishin no Jutsu, técnica del dios del trueno volador, era dificilísimo de aprender. Sentía la cabeza como si hubiera recibido una lección de matemáticas en la academia. Tú, chico. Quédate quieto. No has entrenado lo suficiente a las 8 puertas como para meterte en peleas. Los ojos del niño se abrieron de par en par al reconocerlo. Jefe. Un ramen. Añade un nuevo. Pago luego. Le gritó Zixu a Teuchi y desapareció en un instante. Cuando reapareció, estaba flotando frente a Pain, imperturbable ante la fuerza divina que los presionaba. Líder de Akatsuki, ¿eh? Permíteme presentarme. Él sonrió. Soy Uzumaki Zixu, el que aplastará tu maldita organización. Capítulo 205. Capítulo 205. Tendo Pain sintió algo extraño.
Lógicamente, nadie debería haber podido acercarse a él mientras usaba Shinra Tensei, empujón todopoderoso, a toda potencia. Sin embargo, el hecho era que Zixu se lanzó hacia adelante a pesar de la aterradora fuerza repulsiva. Oh, qué tontería que los mortales piensen que pueden luchar contra los dioses con su propio poder, dijo Pain con frialdad, agitando la mano y adoptando una postura imponente con todo su cuerpo. Zixu sintió que la fuerza repulsiva en su cuerpo se hacía cada vez más pesada, como si fuera un trozo de acero obstinado siendo aplastado bajo una enorme prensa hidráulica. Esto es interesante, Zixu sonrió. Era raro que sintiera verdadera presión, lo cual era bueno, ya que le permitía esforzarse más. Un poder invisible surgió del cuerpo de Zixu, y cuando chocó con el Shinra Tensei de Pain, estallaron chispas de rayos negros y azules. Está produciendo algo similar a un choque del Aki del Conquistador, pensó Zixu con entusiasmo, mirando hacia la figura que estaba en lo alto. Rugido. El sonido de un dragón resonó mientras Zixu se transformaba en un dragón gigante sin dudarlo. El cielo se oscureció y nubes de tormenta azul oscuro se condensaron en el aire. A diferencia de antes, la forma de dragón de Zixu había evolucionado. Un trueno violento envolvió el cuerpo de Zixu. Las nubes de tormenta lo agrandaron más de 3 veces su tamaño habitual. Un trueno furioso se enroscó a su alrededor, rugiendo con cada movimiento. Zixu recogió a Pain, junto con el Shinra Tensei que estaba liberando, envolviéndolos a ambos dentro de una enorme bola de tormenta y levantándola hacia el cielo. Las personas que estaban en el suelo, que momentos antes habían estado llorando y huyendo, se detuvieron y miraron hacia arriba en estado de shock. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Solo vieron a alguien acercarse corriendo, y entonces la fuerza repulsiva invisible fue absorbida por nubes negras que se elevaban hacia el cielo. Un milagro. Debe ser un milagro. Algunos de los aldeanos desesperados se derrumbaron y se arrodillaron, alabando la nube negra. Sin embargo, Jiraiya, Tsunade y los demás sabían perfectamente que no era un milagro. Vieron claramente el cuerpo de Zixu oculto entre las nubes de tormenta. Zixu voló cada vez más alto, llevando consigo a Pain. La fuerza repulsiva en su interior se intensificó. Pain desató toda su fuerza, desgarrando partes de las nubes de tormenta y rozando las escamas de dragón de Zixu, causándole dolor. La altura es la adecuada, calculó Zixu mentalmente. Cuando lo consideró suficiente, las nubes de tormenta que lo rodeaban descargaron repentinamente toda su electricidad. Un trueno violento, que pasó del azul al negro, cayó sobre Pain sin reservas. Incluso si quien controla esta marioneta es fuerte, estar tan arriba definitivamente lo afectará, murmuró Zixu. Efectivamente, la resistencia de Pain dentro de las nubes de tormenta se hizo cada vez más débil. Es una tontería intentar desafiar a Dios, Dolor murmuró. Su ropa quedó casi completamente destruida por el trueno, dejando al descubierto la parte superior de su cuerpo, aún plagada de receptores de chakra negros. Zixu lo oyó alto y claro. El tono arrogante y distante del otro, tratando a todos los demás como insectos, lo irritó muchísimo. Las nubes de tormenta se dispersaron cuando una pequeña bola negra fue lanzada sobre Pain, absorbiendo las nubes circundantes. Chibaku Tensei, devastación planetaria. Dolor juntó sus manos, no en señal de oración sino para ejecutar la técnica. Zixu vio la pequeña esfera negra y pensó de inmediato en destruirla. Sin dudarlo, adoptó su forma de bestia humana y blandió su maza envuelta en un rayo negro desde lejos. Vajra Dísforo. Un rayo de energía condensada salió disparado de la maza, atravesando las nubes de tormenta y golpeando directamente la pequeña bola negra. A pesar de la tremenda atracción gravitatoria de la pequeña bola negra, el rayo penetró las nubes sin obstáculos, destrozando la bola en un instante. Zixu luego se abalanzó hacia adelante sobre su nube de llamas, cerrando la distancia con Pain. Estúpido, Dios Pain intentó hablar, pero antes de que pudiera terminar, Zixu apareció frente a él. El Shinra Tensei, que siempre había sido invencible, era inútil en este momento. Zixu presionó la cabeza de Pain con una mano. Cadenas doradas brotaron de su espalda, y marcas de sellado, como renacuajos, se extendieron desde su mano hacia el cuerpo de Pain. Pain perdió todo control sobre su cuerpo, indefenso como un pez en una tabla de cortar, esperando su sacrificio. Zixu sonrió amablemente, casi inofensivamente. ¿Te consideras un dios? ¿Altivo y poderoso? ¿Ja?
Pain, atrapado contra la nube de llamas, no mostró signos de arrepentimiento y continuó hablando sin vergüenza, intentando justificarse. Dije que solo experimentando el dolor se puede alcanzar la paz. Al impedirme capturar a las bestias con cola, estás obstaculizando la verdadera paz. No me importan tus ideales, y no malgastes tu aliento intentando convencerme, dijo Zixu con calma. ¿Paz mundial? Fácil. Elimina tu organización Akatsuki, debilita gradualmente el poder de las 5 grandes naciones y establece un estado único y unificado. Incluso si la paz lograda es temporal, es mejor que exportar terrorismo sin sentido. Mientras charlaban y reían, Zixu sacó un receptor de chakra negro del cuerpo de Pain. Por primera vez, el rostro estoico de Pain mostró una expresión de sorpresa. Miró a Zixu con asombro. Tú estás más loco que yo. Lo mismo digo, respondió Zixu con indiferencia, cortándose la palma con la uña negra. Un chakra frío y poderoso surgió del clavo negro. Como era de esperar, los receptores negros actuaron como hilos de chakra que controlaban los 6 caminos del dolor a distancia. Controlar 6 marionetas, cada una tan poderosa, requiere una inmensa cantidad de chakra, analizó Zixu con calma. El dolor permaneció en silencio. Al percibir la dirección del chakra, Zixu señaló vagamente la ubicación general del controlador. No puedes convencer a nadie con marionetas. Sal a verme. Estaré allí pronto, dijo Zixu con una sonrisa mientras colocaba varios sellos en Pain como seguro. Luego sintió la marca del dios del trueno volador, Iraishin no Jutsu, que había dejado antes y activó la técnica. Jiraiya y los demás observaban el cielo, donde las nubes de tormenta se habían disipado hacía tiempo y las 2 figuras habían desaparecido. Todos contuvieron la respiración, esperando el desenlace. Sin embargo, la técnica del dios del trueno volador de Zixu falló un poco. En lugar de regresar a Ichiraku Ramen, aterrizó justo al lado de Jiraiya, cubierto de polvo y mugre. Tos, tos, tos. ¡Qué accidente! Zixu tosió al emerger del humo. A pesar de la intensa batalla anterior, que solo le dejó algunos rasguños, ahora lucía destrozado. Aprovechando el momento, se acercó a Jiraiya. Ya me encargué de este tipo. Voy a ir a comprobar el origen del problema. Solo di que Naruto lo derrotó. Considéralo como si le estuviera devolviendo un favor a Minato. Antes de que Jiraiya pudiera responder, Zixu desapareció, dejándolo aturdido. ¿Devolviéndole el favor a Minato? ¿Cómo es que le debe un favor a Minato? Capítulo 206. Capítulo 206. Era razonable que Zixu le diera el crédito por derrotar a Pain a Naruto. Al menos, eso era lo que pensaba. Ya no necesitaba el reconocimiento ni los elogios de nadie. Ya había alcanzado un nivel de fuerza donde las opiniones ajenas simplemente no importaban. Además, ¿cómo podían Jiraiya y las demás figuras de alto rango no ver la verdad? Zixu solo estaba dando prestigio a Konoha. De lo contrario, si quien derrotara al enemigo de Konoha ni siquiera fuera de Konoha, sería una bofetada para toda la aldea. No es que a Zixu le importe ver a Konoha un poco humillada. Aún así, sentía el odio que los aldeanos sentían hacia Naruto. Si Naruto lograba repeler a Pain, se convertiría en un héroe de Konoha, y quienes una vez lo odiaron no tendrían más remedio que adularlo con falsas sonrisas y elogios. Pero ¿y si fracasaba? Sin duda, culparían a Naruto. En casos extremos, incluso Jiraiya y Tsunade, quienes habían luchado para protegerlo, se verían obligados a dimitir. Nunca subestimes la malicia de los aldeanos de Konoha. Mira lo que le hicieron al padre de Kakashi, Ataque Sakumo, el colmillo blanco de Konoha. Decidió salvar a sus camaradas en lugar de completar una misión, y los aldeanos, incluso los compañeros a los que salvó, lo llevaron al suicidio. Konoha, si Jiraiya no puede cambiar esta situación, yo mismo haré una purga, pensó Zixu con frialdad mientras se acercaba al lugar que había percibido antes. Ante él se alzaba una gran montaña, con una tenue entrada a una cueva en su base. Activando su Haki de observación, Kenbunso Kwati, Zixu detectó rápidamente una aterradora cantidad de etiquetas explosivas ocultas que cubrían la zona. Evitando con cuidado los talismanes detonantes, se dirigió hacia la entrada de la cueva. Frente a él se encontraba una figura alta de cabello morado, Conan. Las alas de papel de su espalda se extendieron, bloqueando por completo la entrada de la cueva. Su mirada penetrante se fijó en Zixu, vigilante y hostil. Así que tú también estás con Akatsuki, ¿eh? La mirada de Zixu se volvió fría.
Si ella insistía en interponerse en su camino, no dudaría en matarla. Simple. Conan, déjalo entrar. Tengo algo que decirle. Una voz frágil resonó desde el interior de la cueva. Sonaba débil, de esas voces que apenas se aferran a la vida. Conan se tensó aún más, como una leona protegiendo a sus cachorros. Sus sentidos le gritaban. Zixu no solo era fuerte, era aterrador. Tan solo estar cerca de él se sentía como si le clavaran innumerables agujas. Zixu chasqueó los dedos ligeramente, como para despertarla. ¿Y bien? ¿Puedo entrar solo? De mala gana, Kinan se dio la vuelta y lo condujo a la cueva, manteniendo la guardia alta, lista para atacar si Zixu hacía un movimiento en falso. El interior de la cueva estaba en penumbra, pero nada inusual. En el centro había una figura sentada. El entrenamiento de Zixu en modo sabio le permitía ver fácilmente en la oscuridad. Un hombre pelirrojo estaba sentado allí, su cuerpo tan delgado que resultaba doloroso mirarlo. Su piel se aferraba a sus huesos, y su cabello opaco y sin vida mostraba que no había visto el sol en años. En contraste, el propio cabello rojo brillante de Zixu parecía lleno de vitalidad. Los ojos del hombre eran profundos, huecos, exhaustos, pero esos ojos rinegan, aún brillaban con un anhelo, un final. Pero lo más aterrador fueron las varillas negras de chakra que se le clavaban en la espalda como un erizo. Esas varillas lo conectaban a una enorme estructura humanoide que parecía de madera. ¡Qué cantidad descomunal de chakra!, se maravilló Zixu, sintiendo el inmenso chakra arremolinándose dentro de la figura dormida. Uzumaki Zixu, un tipo loco, Nagato habló débilmente. Su sueño había sido usar una violencia abrumadora para forzar la paz entre las 5 grandes naciones. Pero comparado con la idea de Zixu de unificar el mundo por completo, los métodos de Nagato parecían casi insulsos. ¿Loco? No lo creo. De hecho, estás más loco. ¿Quieres crear la paz mediante la violencia? Parece más bien que te estás engañando a ti mismo. Zixu no se molestó en edulcorar sus palabras. Inesperadamente, Nagato negó con la cabeza. Si no lo has vivido, no puedes entenderlo. Solo quien ha sufrido puede empatizar con los demás. Zixu no estuvo de acuerdo inmediatamente. Aunque hayan pasado por lo mismo, puede que aún no se entiendan. Cada corazón es diferente. La guerra deja tras de sí manchas oscuras de sangre, pero también flores. La empatía es simplemente mentirse a uno mismo. Nagato levantó una ceja, intrigado. ¿Mentirte a ti mismo? Zixu continuó bruscamente. Dices que solo quienes sufren pueden entenderse. Pero ¿no se basa esa suposición enteramente en tus propias experiencias y en tu interpretación de los sentimientos de los demás? Nagato se quedó en silencio y atónito. Estas creencias no eran realmente suyas. Las había inculcado Uchiha Madara hacía tantos años. Ahora, las palabras de Zixu sacudían los cimientos de la ideología de Nagato. Al ver la vacilación de Nagato, Zixu sonrió levemente. Tu filosofía nunca fue tuya, para empezar. ¿Cuándo perdiste de vista tu camino original? Nagato, casi inconscientemente, murmuró. Uchiha Madara, la sonrisa en el rostro de Zixu se ensanchó. Había encontrado la grieta. Miró a Nagato, atrapada en un torbellino de dudas y dolor, y a Conan, que todavía se protegía de él como un lobo mostrando sus colmillos. Una idea audaz se encendió en su corazón. Si pudiera atraer a Nagato, el corazón de Akatsuki, a su lado, ¿no sería eso una ganancia increíble? Capítulo 207. Capítulo 207. No importa si cometes errores. No importa si tus ideales se tambalean. Aún no es tarde para encontrar el verdadero camino. Zixu guió los pensamientos de Nagato, con la esperanza de que pudiera actuar según su propio corazón. Inesperadamente, Nagato se mantuvo firme. Quizás se dio cuenta de que lo estaban utilizando, pero aún así se negó a creer las palabras de Zixu. Hay algo de verdad en lo que dijiste, pero sigo fiel a mi filosofía. El dolor no siempre hace que todos se entiendan, pero puede ayudar a comprender mejor el significado de la paz. El pecho de Nagato subía y bajaba ligeramente, y los latidos de su corazón se oían en la cueva. Por desgracia, resulta que mis palabras aún no son lo suficientemente persuasivas. Zixu negó con la cabeza y murmuró en voz baja. Pero su filosofía se tambaleó un poco. Intentemos sonsacarle más información. Zixu no se desanimó. Se acercó a Nagato, lo que tensó a Conan, quien condensó varios shurikens de papel del aire circundante.
Estaba lista para defender a Nagato ante la repentina llegada de Zixu. Ya lo dije, no me interesa mucho tu filosofía. Nuestras ideologías son demasiado diferentes para cooperar. Lo que más me interesa, es quién te hizo como eres ahora. Deberías ser alumno de Jiraiya Sensei. Lo conozco. Jamás enseñaría una forma de paz tan extrema. Zixu levantó las manos en alto, indicándole a Conan que no entrara en pánico. Tras incontables experiencias de dolor, comprendí que los humanos son criaturas egoístas. A menos que se les lleve al borde de la muerte, simplemente no pueden comprender el dolor que sienten quienes mueren en la guerra. Nagato quiso continuar, pero Zixu lo interrumpió. No me andaré con rodeos. Los fuertes devoran a los débiles. Solo quiero información sobre algunos de tus miembros de Akatsuki. Zixu quería saber principalmente sobre los esquivos Zetsu y Tobi, quienes parecían haber dominado las habilidades espaciales, y también sobre Orochimaru, quien parecía haber regresado sospechosamente a Akatsuki. Akatsuki está organizado de forma poco rigurosa. No sé mucho de los demás. Solo les asigno tareas. No interfiero en sus actividades, dijo Nagato, lo que decepcionó un poco a Zixu. Pero lo que dijo a continuación captó su atención. Orochimaru ha estado investigando algo. Es muy cercano a Tobi y Zetsu. Orochimaru desertó de tu aldea antes. No confío mucho en él. ¿Cooperación? Cuéntame más. Los instintos de Zixu se agudizaron. Cuando esa gente se agrupaba, solo podía traer problemas. No sabía exactamente qué planeaban, pero si lograba desbaratarlos, sería una victoria. No estoy seguro de los detalles, pero está relacionado con una fruta en la que Orochimaru ha estado trabajando. El cuerpo de Zetsu tiene muchas características de las células del primer Hokage, así que probablemente esté relacionado con la fruta que mencionó Orochimaru. Nagato solo pudo deducirlo a partir de fragmentos. Te he dicho todo lo que sé. Si no quieres nada más, terminemos con esto de una vez, tosió Nagato con violencia. Su cuerpo estaba frágil, drenado de chakra por la estatua del camino exterior que tenía detrás para controlar los 6 caminos del dolor. Sus extremidades eran delgadas y deformes, y sus piernas, heridas hacía años, lo habían dejado lisiado. Al ver esto, los ojos de Conan se llenaron de culpa y tristeza. El estado de Nagato era irreversible a menos que activara la estatua del camino exterior a la fuerza. Pero dada su condición, hacerlo sin duda lo mataría. Ahora a ella le importaban poco los objetivos de Akatsuki. Solo deseaba proteger a Nagato y esperaba su recuperación. Zixu frunció el ceño. ¿Tan cruel parecía? ¿Pensaban que venía a matar? A mí también me gusta la guerra nuclear. Odio pelear y matar. Mi sueño es la paz mundial, bromeó Zixu. Conan pensó con amargura que, si no hubiera destruido los 6 caminos de Pain, roto su defensa más fuerte y aplastado a la bestia con cola conocida como la bestia sin cola con su cañón láser, sus palabras podrían haber sido convincentes. Tengo una forma de curarlo. Al menos, prolongar su vida para que no muera pronto, dijo Zixu, acercándose. Antes de que Conan pudiera reaccionar, la esquivó y miró directamente a los ojos apagados de Nagato. Dijiste que Akatsuki reunió a las bestias con cola para crear armas de guerra. Algunos ojos de la estatua del camino exterior ya se han abierto y se ven marcas de sellado. Tú, pretendes resucitar al 10 colas, Hui, ¿verdad? Zixu expresó su sospecha. Las marcas de sellado en la estatua eran evidentes, con dragones de color rojo pálido enroscándose tenuemente a su alrededor. Nagato dudó. Había planeado activar el golem a la fuerza y dejar escapar a Conan si Zixu atacaba. Pero ahora Zixu estaba demasiado cerca. No podía arriesgarse. Así es, admitió. Zixu no presionó para obtener más respuestas. En cambio, se dio la vuelta y lanzó una pequeña bola de hierro hacia Conan. Ella reaccionó instintivamente, defendiéndose con un shuriken de papel, pero enseguida se dio cuenta de que no era un ataque. Si quieres curarlo, activa el hechizo en esta esfera. Iré. Pero después, debes contarme todo lo que sepas. Al oír esto, Conan atrapó la pequeña bola negra. Por supuesto, si insistes en continuar con tu plan de recolectar las bestias con cola y atacar la tierra de los remolinos, te cazaré, sin importar dónde te escondas. Zixu sonrió casualmente, pero la sombra del dragón detrás de él se retorció y rugió, mostrando sus colmillos a Nagato y Conan. No piensas asumir la responsabilidad del incidente de Konoha, ¿verdad? Ahora que tu líder ha sido derrotado, mejor quédate aquí.
Tómate un tiempo para replantearte tu supuesta filosofía. Tras decir estas palabras, Zixu salió de la cueva. No quería matar a Nagato todavía. Quería sacar de las sombras a quien la manipulaba. Todo lo que Nagato había hecho parecía guiado deliberadamente por alguien. Su Rinnegan también se sentía antinatural, de alguna manera inarmónico. Desde lejos, Zixu llegó a las afueras de Konoha. Gracias a que Zixu interrumpió el Super Shinra Tensei, CHM Shinra Tensei, de Pain, los daños en Konoha no fueron demasiado graves. Solo los edificios centrales fueron destruidos, aunque casualmente albergaban al liderazgo principal de Konoha. Se desconocía si Zixu lo había hecho intencionalmente. Los sobrevivientes de Konoha se reunieron, sus rostros llenos de gratitud, lanzando a Naruto al aire, celebrando a su llamado héroe de Konoha. ¡Ja! ¡Qué apoyo tan hipócrita! Se burló Zixu, sacudiendo la cabeza mientras regresaba al país de los remolinos. Capítulo 208. Capítulo 208. En una cueva desconocida en algún lugar, Orochimaru apoyó su barbilla con una mano, sacando lentamente la lengua mientras observaba pensativamente todo lo que tenía delante. Abajo, unas figuras blancas se apiñaban unas a otras, como huevos de hormigas en un hormiguero, tan juntas que cualquiera que sufriera de claustrofobia se sentiría asfixiado. La integración de las células de Idan no fue muy exitosa. Las células del primer Hokage tenían una propiedad fagocítica demasiado fuerte. Aunque conservaron su inmortalidad inicial, su estabilidad disminuyó. Orochimaru se ajustó las gafas y registró metódicamente sus observaciones. La integración de la fruta fue muy fluida, pero su control es demasiado bajo. Ya se han dado casos de escape. El Zetsu blanco posee habilidades de imitación e infiltración extremadamente fuertes. Los cambios en su apariencia tras obtener la fruta son secundarios. Más importante aún, sus personalidades también cambian. ¿Significa esto que la fruta alberga una consciencia desconocida? Después de terminar sus notas, Orochimaru abandonó el espacioso laboratorio subterráneo y caminó hacia la superficie para respirar aire fresco. Si quiero cambiar la situación en el mundo ninja, la guerra es el mejor catalizador. Las cosas se están poniendo cada vez más interesantes, murmuró Orochimaru, con una sonrisa malvada en los labios. Parecía haber descubierto un nuevo mundo, todo su ser temblaba de emoción. Se mudó a otro sótano. Era necesario decirlo. Orochimaru tenía tantos sótanos como agujeros tiene una rata. Un conejo astuto tiene 3 madrigueras, pero nadie podría contar cuántas tenía Orochimaru. Capa tras capa, Orochimaru abrió las puertas de seguridad y finalmente llegó a la cámara más profunda. Dentro de una columna de cristal, un chico pelirrojo flotaba en una solución. Parecía haber envejecido, y sus rasgos faciales se parecían cada vez más a los de Uzumaki Zixu. Orochimaru dudó, sosteniendo una fruta de color púrpura azulado en su mano, contemplando si debía dársela de comer al niño. Esperemos un poco más, murmuró Orochimaru, guardando la fruta y saliendo de la habitación. Sin embargo, en ese preciso instante, los párpados del chico parpadearon levemente, como si percibiera algo. Su atención estaba fija en el lugar exacto donde Orochimaru había guardado la fruta. Mientras tanto, Kabuto seguía cavando tumbas en diversos lugares secretos. Curiosamente, a medida que cavaban más y más tumbas, su aura se volvía cada vez más fría y sombría, e incluso su sangre parecía helarse. Descubrí bastantes técnicas secretas mientras excavaba tumbas, es un logro significativo, dijo Kabuto mientras se sacudía la tierra de la ropa. Pero esta no fue su mayor cosecha. En la última tumba, Kabuto sacó un mapa, comprobó cuidadosamente las coordenadas y se metió en el agujero como una serpiente. Kabuto era extremadamente reservado. Muchas de las tumbas que excavaba no formaban parte de las tareas de Orochimaru. Por ejemplo, había dominado en secreto la técnica de la reencarnación del mundo impuro, Edo Tensei. Incluso había aprendido el modo sabio, Senjutsu, sin que Orochimaru lo supiera. El aire dentro de la caverna era pesado y fétido, una mezcla de agua estancada y mohosa y manzanas que se habían dejado pudrir durante meses. Mientras Kabuto se movía, pequeños trozos de grava caían desde arriba. Había excavado en la ladera a media montaña. Abajo, el acantilado caía a un abismo negro. Sin conocer la historia interna, uno podría haber pensado que era un simple acantilado. Kabuto se transformó en una gran y gorda serpiente blanca, hinchada pero que extrañamente aún conservaba sus 2 diminutas patas delanteras. Nadie sabía su propósito, pero añadían una extraña sensación de inteligencia a su vida.
Con cautela, se deslizó hacia abajo, con cuidado de no resbalar y caer. Aunque el viaje fue lento, finalmente llegó sano y salvo al fondo del acantilado. Buscando con cuidado, encontró una cámara de piedra profundamente oculta. Allí, un anciano de pelo y barba blancos permanecía inmóvil en una silla de piedra, con el pelo tan largo que le caía al suelo. Tenía la cabeza inclinada como si simplemente estuviera durmiendo y pudiera despertar en cualquier momento. Lo encontré, la forma de serpiente de Kabuto se dividió en una sonrisa malvada, pero la sonrisa solo lo hizo parecer más aterrador. De vuelta en Ciudad Cielo, Uzumaki Zixu regresó y se encontró con que Aburame Izumi había salido a hacer un recado. A Zixu no le importó. Cada uno tenía sus propios asuntos que atender. Sin embargo, no podía evitar una creciente sensación de urgencia, como si un gran trastorno fuera inminente. Karin, ¿cómo va tu desarrollo de la fruta? Si has llegado al límite, no te aferres demasiado a ella. Puedes empezar a combinarla con el ninjutsu. ¿Has oído hablar del Aki? Busosoku Aki, Aki de armamento. Te lo enseñaré pronto. Shiro, ¿de nuevo practicando esgrima? ¿Has leído el pergamino original de técnicas de espada que te di? Bien, bien. Incluye un método para imbuir tu arma con Aki de armamento. Sigue así. Gaara, la mente maestra de Akatsuki sin duda te atacará. Recuerda la técnica que mencioné. Usar arena para drenar la humedad del cuerpo de tu oponente o absorber a tu enemigo en la arena misma. ¿Sigues en ello? Bien, no pares. Yugachinano, tu ojo rojo no es sencillo. El Byakugan es uno de los 3 grandes Nujutsu junto con el Sharingan y el Rinnegan, así que el ojo rojo también debe tener sus misterios. Sigue investigando. Serás una fuerza vital en las batallas que se avecinan. Tras ver cómo estaban todos, Zixu vio a Rocinante tomando el sol tranquilamente, abrazando a la gorda serpiente negra. Desistió de intentar motivarlos. Por cierto, que Neji recopile información sobre Deidara. Elimínalo primero si es posible. Sus bombas son peligrosas y su habilidad para volar es problemática. En cuanto a Kisame, intentaremos comunicarnos primero. Si se niega a cambiar de bando, puede servir como generador bajo el agua. Dirigiéndose a la cámara secreta, Zixu inspeccionó la celda que contenía a Kakuzu, justo al lado de la de Kisame. Sorprendentemente, Kisame se mostró muy cooperativo esta vez. Después de que Zixu le prometiera un mundo en paz, Kisame aceptó sin oponer resistencia. Esto desconcertó a Zixu. Sintió una sombra de la influencia de Nagato en Kisame, lo que sugería que ambos habían sido guiados por alguna mano oculta. ¿Conociste a alguien antes de unirte a Akatsuki? Preguntó Zixu con indiferencia, mientras palmeaba suavemente la espalda de Kisame y le colocaba en secreto un sello de atadura. No lo recuerdo con claridad, pero sentí como si alguien de Akatsuki me hablara, respondió Kisame, con una expresión carente de emoción. Ya veo, Zixu todavía no estaba seguro de si Kisame realmente se había sometido o estaba esperando una oportunidad para traicionarlo. Pero no era una gran preocupación. Zixu planeaba colocar a Kisame en el frente, asignándole misiones extremadamente peligrosas con el pretexto de templar su fuerza y confiar en su habilidad. Por cierto, Aburame Izumi se llevó a Sameada para investigar. No te la devolverán por un tiempo. Deberías buscarte otra arma adecuada por ahora. Capítulo 209. Capítulo 209. Tras la celebración, la aldea de Konoha comenzó su reconstrucción. La guerra es cruel. Los muertos siguen muertos. Por muy excelentes que fueran las habilidades médicas de Tsunade, no pudo resucitarlos. Naruto se sentía en conflicto entre la multitud. No había hecho nada significativo. No fue él quien derrotó a Pain. Pero para los aldeanos, ahora era el héroe de Konoha. Era una sensación extraña, algo que nunca había experimentado. Antes de este incidente, era considerado un símbolo del desastre, el maldito Jinchuriki de 9 colas. La gente lo evitaba como a la plaga. Incluso cuando Jiraiya reveló su identidad como hijo del cuarto Hokage, nada cambió realmente. Todavía estaba solo. Todavía lo ignoraban cuando llegó a casa. Pero ahora, por alguna razón, lo aclamaban como un salvador. Quienes antes lo trataban con frialdad ahora sonreían como si siempre hubieran estado cerca. Su repentina calidez se sentía vacía. HMPH, una mueca de desprecio se dibujó en los labios de Naruto. No entendía por qué reaccionaba así, pero algo en su interior se quebraba. Por cierto, ¿dónde está Sasuke? ¿Por qué no puedo verlo?
Naruto miró a su alrededor, esperando ver a su amigo. Esperaba con ansias la reacción de Sasuke. Jiraiya dudó. Había enviado a Yamato a investigar el paradero de Sasuke, pero ahora, no solo Sasuke estaba desaparecido, sino que Yamato tampoco había regresado. Algo andaba mal. Jiraiya desvió el tema con un gesto, intentando cambiar el foco. Aunque logramos repeler a Akatsuki, la reconstrucción de Konoha es urgente. Trabajemos juntos y reconstruyamos la aldea. Naruto se rascó la cabeza, pero una sensación de inquietud creció en su mente. Después de que Sasuke dejó Konoha, usó el sello maldito que Orochimaru una vez le había colocado para rastrear la ubicación de Orochimaru. Ahora, Sasuke estaba dispuesto a sacrificarlo todo por el poder. Su derrota anterior ante Itachi había revelado una verdad innegable. Seguía siendo débil frente a su hermano, igual que la noche de la masacre de los Uchiha. Orochimaru, el odio llenó los ojos carmesí de Sasuke mientras brillaban en la oscuridad. El Vengador había regresado. Orochimaru percibió rápidamente la llegada de Sasuke, pero no le interesó demasiado. Antes había estado obsesionado con el Sharingan, sobre todo tras perder contra Uchiha Itachi, pero ahora su curiosidad se había trasladado a un campo completamente nuevo y desconocido. Aún así, quizás esta sea una buena oportunidad para un experimento. La velocidad de fusión entre la fruta y el Zetsu blanco fue casi perfecta. Pero ¿qué tal con un humano vivo? Decidió probarlo con Sasuke. Era matar dos pájaros de un tiro, y si fallaba, solo serían más datos para su investigación. Actuando rápidamente, Orochimaru sacó una fruta extraña que parecía latir con corriente eléctrica. Sasuke lo enfrentó, observando la fruta brillante. Estaba confundido por la facilidad con la que había encontrado a Orochimaru. ¿Quieres poder? Puedo dártelo. Pero el poder siempre tiene un precio. Cómelo de un tirón y sobrevive, y la fuerza que deseas será tuya. La voz de Orochimaru era tranquila, casi seductora, como un demonio con traje de negocios ofreciendo un trato por el alma. Sasuke tomó la fruta sin dudarlo. La examinó con su chakra, pero no detectó veneno. Sin decir palabra, se la tragó entera. Aruk. Un dolor intenso recorrió su cuerpo, como si acero fundido corriera por sus venas. Su reacción fue inmediata y violenta. Orochimaru simplemente observaba, frío y calculador. No le importaba si Sasuke vivía o moría. Si Sasuke no podía controlar el poder, se convertiría en otro punto de datos. Un rayo azul explotó caóticamente del cuerpo de Sasuke. Se revolvió como un hombre que se ahoga en un mar de truenos, impotente ante la tormenta. El cielo respondió. Las nubes se espesaron y la luz del sol desapareció. El aire se volvió denso y quieto. Más allá de su cuerpo, Sasuke sentía una consciencia extraña invadiendo su mente, luchando por el control. Atrapado entre el tormento mental y físico, estaba siendo destrozado. Entonces, de repente, un cuervo salió de su boca. Sus ojos tenían un patrón Sharingan familiar, con forma de shuriken. Orochimaru entrecerró los ojos. Ya había visto ese patrón antes. El cuervo fijó su mirada en la de Sasuke, y su Sharingan reflejó el suyo. Tras un instante, sus ojos se oscurecieron y su cuerpo se desintegró en plumas negras consumidas por un rayo. Sin embargo, la interferencia no fue en vano. La consciencia extraña en su interior pareció calmarse. Dejó de luchar y comenzó a ayudarlo a dominar el trueno. El caos se disipó. Los relámpagos se calmaron. Sasuke tomó el control. Orochimaru frunció el ceño al recordar ese ojo. Lo había visto durante sus primeros experimentos con Danzo. Ahora lo reconocía. Kotoa Matsukami, distinguido dios celestial. Parece que llevo un tiempo bajo un genjutsu. Orochimaru se enfureció al darse cuenta. Konoha, así que así es, su mueca era más fría que nunca. Ya dominando su nuevo poder, los ojos carmesí de Sasuke brillaron al abrir la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir nada, un rayo atravesó el cielo. La explosión resonó como artillería. Sasuke no entendía del todo en qué se había convertido, pero una cosa estaba clara. El trueno ya no era algo que él manejaba. Él era el trueno. Itachi, espera, su voz era oscura, ligeramente distorsionada, como si algo más le hablara. La consciencia extraña no se había ido. Se había fusionado con él, transformando su naturaleza en algo mucho más peligroso. Con este poder, puedes ir tras Itachi, dijo Orochimaru con naturalidad. No estaba preocupado. Si le había dado esa fruta a Sasuke, también le había plantado una protección.
Sabía que el clan Uchiha estaba lleno de traidores. Siempre estaba preparado. Los ojos de Sasuke se oscurecieron mientras miraba a Orochimaru, sopesando si matarlo. Orochimaru no dijo nada. Chasqueó los dedos y varias figuras aparecieron entre ellos. Sasuke chasqueó los labios con fastidio, percibiendo el intenso chakra de los recién llegados. Sin decir palabra, se dio la vuelta y se fue. Capítulo 210. Capítulo 210. ¿De dónde viene ese trueno? ¿Petardos? ¿Qué ruido? Zixu flotaba en el cielo, su cuerpo atravesando las nubes con facilidad. Aunque estaba persiguiendo a la organización Akatsuki, aún tenía la consciencia suficiente para percibir perturbaciones en otras partes, manejando todo como si fuera un juego de niños. Delante de él, Deidara se elevaba sobre un pájaro gigante de arcilla, volando a gran velocidad. El viento aullaba en sus oídos, tan frío que cortaba la piel, pero no se atrevía a detenerse. El tipo que lo perseguía. Aterrador. Al principio, Deidara creyó con arrogancia que nadie podría resistirse a su arte. ¿Y si lo hacían? Solo significaba que su arte no era lo suficientemente refinado. Pero cuando Zixu superó una de sus explosiones de arcilla sin un rasguño y la remató con un puñetazo devastador, Deidara se dio cuenta de que este tipo tenía un físico monstruoso. Si la pelea se alargaba, sería hombre muerto. Retirarse no fue cobardía. Fue una táctica. Zixu lo seguía, sin siquiera esforzarse. Jugaba con Deidara como un gato molestando a un ratón, esperando que el miembro de Akatsuki entrara en pánico y volara de vuelta con sus compañeros. Matar dos pájaros de un tiro parecía mucho más eficiente que volar por todas partes. Pero después de tanta persecución, Deidara seguía sin dar señales de aterrizar. Zixu pensó que quizás se debía a que lo seguía de cerca, siempre a un segundo de atraparlo. En cualquier caso, el juego empezaba a aburrirlo. Correr así no te servirá de nada. Recuerdo lo que hiciste. Hostigaste y atacaste la tierra de los remolinos cuando aún estaba en pie. Es hora de ajustar cuentas. Zixu nunca lo olvidó. Lo anotaba todo en una libretita. Cualquier bastardo que le hiciera daño o bloqueara el surgimiento del legado de Uzumaki, nadie se salvaría. Deidara no respondió. Normalmente un charlatán, ahora se quedó callado. Era cuestión de vida o muerte. Maldijo a su lento pájaro y observó con impotencia cómo el largo y serpenteante cuerpo de dragón de Zixu comenzaba a cortarle la ruta de escape. Con la espalda contra la pared, Deidara sintió un extraño alivio. Si su arte definitivo pudiera llevarse consigo a ese monstruo, moriría con orgullo. Con una mano, se arrancó la capa de Akatsuki, dejando al descubierto la parte superior de su cuerpo, ya agrietada e inestable. Incrustado en su pecho había un pequeño orbe azul negruzco, del que latían hilos negros que se extendían como venas. Todo su cuerpo se oscureció, volviéndose translúcido y misterioso. ¡Qué exasperante! Rodeado de pura brillantez artística, y actúas como si nada. Murmuró Deidara para sí mismo, con los ojos crispados y una sonrisa torcida. Estaba desmoronándose mentalmente. Esa mirada en tu rostro, es insoportable. No perdonaré esos ojos que niegan mi arte. Esas miradas vacías que ni siquiera se inmutan ante la belleza de la destrucción, no las perdonaré. A Deidara le importaba demasiado cómo percibían los demás su supuesto arte. Pero para Zixu, ese arte no era nada comparado con la artillería aérea de la ciudad en el cielo. Todas esas explosiones, solo insignificantes fuegos artificiales. Oh, lo siento. Supongo que tu arte era demasiado silencioso. Ni siquiera pude oírlo, respondió Zixu con fingida cortesía, y ese sarcasmo irritó aún más a Deidara. Jaja, mi arte supremo, déjame enseñártelo. Deidara rió frenéticamente, sin un ápice de dignidad. Estaba entusiasmado. No le temía a la muerte, solo expectación. Me convertiré en arte al morir. Mi explosión final dejará una huella eterna en este mundo. Su cuerpo se hinchó y una energía violenta y reprimida comenzó a escapar de él. Desesperación. Miedo. Tiembla. Maravíllate. Llora. Este es mi arte. El arte es, explosión. Abajo, las bestias del bosque percibieron el peligro y huyeron en manadas. La luz brotó del cuerpo de Deidara, una estrecha columna se disparó hacia el cielo como una bengala de señales. Silencio. Zixu tejió un poderoso Fukinjutsu, técnica de sellado, combinado con una letal habilidad de silencio.
Se estrelló contra el cuerpo autodestructivo de Deidara y suprimió la explosión. Apenas. Con un gruñido, Zixu lanzó el orbe de energía ahora sellado como un balón de fútbol hacia el cielo. Auge. Una explosión retardada y estremecedora agrietó el cielo, tiñendo las nubes de una brillante luz blanca. Una enorme nube en forma de hongo, como una flor gigante, flotaba donde detonó el orbe. La expresión artística final de Deidara no estuvo nada mal, pero Zixu se alegró de no haber sido él el que se llevó la peor parte. Sacando su cuaderno, tachó el nombre de Deidara con un bolígrafo rojo. Uno menos, murmuró. Es hora de cazar al resto de Akatsuki. Toby sigue escondido. Bueno, no encuentro ni rastro, dijo frunciendo el ceño. Volvió la mirada hacia su próximo objetivo, Sasori de la Arena Roja. Ambos somos artistas. Veamos qué tipo de ideas retorcidas tiene este. Mientras tanto, escondido en una cueva de montaña, Sasori, maestro titiritero y genio rebelde, se encontraba entre un círculo de marionetas humanas. Su manipulación de los hilos de chakra había alcanzado un nivel demencial. Para él, cualquier cosa podía convertirse en una marioneta. Últimamente, sin embargo, alguien más le había llamado la atención. Otro usuario de hilos. Su control sobre los hilos de seda era extraño, incluso innovador. Tienes un buen manejo del hilo. Pero creo que te iría mejor como una de mis marionetas, dijo Sasori con desdén. A su alrededor, las marionetas cobraron vida. Frente a él, un hombre rubio con gafas de sol, con las piernas cruzadas e inmóvil, se sentó. Flexionó los nudillos y, de repente, la mitad de las marionetas de Sasori giraron, ahora bajo el control del desconocido. Ah. Interesante, quizá deberías ser mi próxima marioneta, dijo Sasori con una amplia sonrisa, invocando la marioneta del tercer Kazekage. Una nube de arena de hierro, Satetsu, se arremolinaba amenazadoramente a su alrededor. ¿Eso crees? Respondió el rubio con una voz desgarrada por la locura. Con un movimiento de muñeca, hilos casi invisibles se lanzaron hacia la marioneta del Kazekage, intentando apoderarse de su control. Esto era nuevo para Sasori. Sonrió sombríamente. Dos titiriteros ahora luchaban por controlar el mismo títere. Pobre tercer Kazekage. Primero se convirtió en una marioneta tras morir. Ahora, dos locos que luchan por el dominio lo obligan a hacer rutinas de breakdance. Si pudiera ver esto desde el más allá, su alma probablemente ardería de vergüenza ajena. Volando sobre el campo de batalla, Zixu sintió dos enormes fuerzas de chakra chocando más adelante. Su instinto le gritó oportunidad. Perfecto. Esto podría ser divertido. Aceleró a toda velocidad y corrió hacia la fuente del caos.